los tribunales y de ese sumario, Javier. Sí, porque a esta hora estamos pendientes de la entrega del sumario completo de José Luis Rodríguez Zapatero a las partes. Esto es lo que ha de contener los supuestos mensajes que hasta ahora no han aparecido del presidente del gobierno y las supuestas evidencias de esa trama que se denuncia. A esta hora eso es lo que se espera y de momento a esta hora no se ha entregado todavía. Pedro Gómez. Pero estamos a minutos, Javier, de que den traslado a las partes de ese sumario completo de esa investigación que se está llevando a cabo sobre el caso Plus Ultra. Mientras hemos tenido acceso a los informes de la UDEF que apuntan a esa organización liderada por José Luis Rodríguez Zapatero que habría ejercido influencia para obtener ayudas públicas ocultando las comisiones mediante trabajos ficticios. Y mientras, Hazte Oír ya ha dado un nuevo paso. Pide la imputación de la mujer y las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a contarles dentro de esos informes de la UDEF qué hay de sustancia y qué de salto al vacío. Hoy vamos a leer y a diseccionar esos documentos pendientes, además del otro informe que hemos conocido y al que hemos tenido acceso, el de la UCO, que después de todo lo que ha trabajado el juez Peinado, dice no ha habido pagos ilegales a la mujer del presidente. Después de todo lo que ha habido, la UCO dice no hay movimiento de dinero negro ahí. Carla Cuña. La UCO concluye que la actividad empresarial de Begoña Gómez concuerda con los ingresos en sus cuentas bancarias y que no hay fondos opacos. Eso sí, los investigadores hallan contratos que no son del todo legales en la financiación del software de la cátedra que codirigía, y sobre la apropiación indebida dice que Begoña Gómez no se trató de lucrar del software, pero que sí que se adjudicó la propiedad intelectual. Vamos a leer todo lo que hay y sobre todo la polvareda política que deja tanto lo que hay como lo que no y que ha llevado al PNV a lanzar este ultimátum. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Moncloa resta, valora ese ultimátum, dice exactamente qué, Cristina Cañedo. Pues no recoge el guante, Javier, porque aquí dicen que respetan esas palabras de Aitor Esteban, pero que por supuesto no la comparten y que aquí no hay preocupación por una moción de censura. Nos dicen que quien quiera presentarla, que la presenten, y son conscientes de que entre los socios puede haber inquietud, pero también nos remiten a lo que dicen en público. Ninguno ha movido sus líneas rojas y creen que en ese sumario no va a haber nada que señale como delictivo a Rodríguez Zapatero y mucho menos a este gobierno. Por eso el plan aquí sigue siendo el de agotar la legislatura. Y mientras se sigue agitando la calle, la manifestación, esta. La que encabeza Víctor de Aldama y Esperanza Aguirre, el hombre acusado de blanqueo y de fraude en la trama de los hidrocarburos, el hombre al que se señala como responsable también en el caso Mascarillas, encabezando la cadena de la regeneración y escuchando voces como estas. Banderas preconstitucionales, Esperanza Aguirre, Víctor de Aldama, estos son los símbolos que piden el fin de la corrupción, la vuelta a otros tiempos y la regeneración en España. A esta hora el Partido Popular reunido y empujando a los socios a tumbar al gobierno. Marta Ita. Calentar la calle, Javier, como hemos visto en las imágenes, se ha convertido en la hoja de ruta del Partido Popular, con ataques permanentes al gobierno y, sin embargo, además, inmovilismo de cara a presentar una moción de censura. Los populares creen que les es mucho más útil el desgaste del gobierno por Zapatero que una votación fallida en el Congreso de los Diputados. Por eso han convertido al expresidente del gobierno en el motivo perfecto para cargar contra Pedro Sánchez y relacionar cada escándalo con el jefe del Ejecutivo. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez. Todo el Consejo de Ministros del Gobierno de España hoy está bajo sospecha. El viraje a la derecha se está escenificando en la calle, en la política, y está señalando a los medios de comunicación que no siguen una determinada línea editorial. No señalando,
criminalizando o amenazando abiertamente. Quien van a ver es el líder del grupo Desocupa, amedrentando, amenazando, insultando a nuestra compañera Julia Menéndez. ¿Se arrepiente usted de haber amenazado a periodistas? ¿A qué periodistas? Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Con lo cual, si insulto a la basura, no considero periodista. ¿Y usted cree que con la violencia se va a algún lado? No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representa. No se lo pregunto a usted. No, yo te lo pregunto a ti. No he venido aquí a contestar, he venido a preguntar. Yo no te voy a contestar a ti. Perfecto, pues muchísimas Sácate el título gracias. primero. Venga, Muchas payasa. gracias. Esto es lo que se está viviendo, este es el amedrentamiento editorial, esta es la limpieza que se está planteando. Y el descaro de algunos movimientos. Miguel Ángel Rodríguez, acusado de tener información privilegiada, dice que él sabe lo que va a pasar en tribunales antes de que pase porque tiene truquis. Buenas tardes, ¿qué clase de información privilegiada tienen? Hoy, que el Partido Popular va a seguir ganando y que el ambiente aquí va a ser estupendo. ¿Cómo pueden conocer por adelantado la decisión de los jueces? Ese es un truqui que no te puedo desvelar. Por lo demás, en la calle, a esta hora, los servicios públicos vuelven a echar un pulso a los gobiernos de los recortes. Después de la imagen de los últimos días y de las manifestaciones de la educación, hoy vuelven a repetirse esas movilizaciones. Hoy en Valencia, Yael Millet. Sí, a las 10 de la mañana, concentración ante la Consellería de Educación. 3 de los sindicatos convocantes han presentado un acuerdo marco tras dicen conocer a través de la prensa que estaban esperando unas propuestas por escrito. La consellera finalmente ha accedido a reunirse con todos los sindicatos a las 4 de la tarde. Aquí se va a concentrar de nuevo una protesta desde las 4 a todo el tiempo que dure esa reunión. La protesta es de la educación y es también de inquilinos, de gente en alquiler. Esta ha sido la protesta de la vivienda en múltiples ciudades en España y es el grito unánime. Imposible comprarse una casa, es imposible, no están para nosotros. Vivo todavía con mi madre a los 35 años, que no podemos destinar casi la totalidad de nuestro salario al pago de un alquiler. Los precios de la vivienda son insoportables, hacinándonos, compartiendo 4 habitaciones en un piso de 70 metros cuadrados. No quiero compartir piso con 50 años, la verdad, es que no se puede vivir así. Y atención a esto, investigación abierta tras la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao, donde llegaban los integrantes de la flotilla y donde ocurre esto. Lo que están viendo es cómo la policía reprime a los miembros de aquella flotilla que intentaba llegar a Gaza, en ocasiones torturados por Israel. Esto es lo que ha ocurrido. El gobierno vasco dice que hubo provocaciones de las familias, pero ahora mismo la actuación de la Ertzaintza, la brutalidad en la respuesta, está siendo investigada. Ana Pascual. Sí, todo ocurrió nada más llegar al aeropuerto de Bilbao y mientras los activistas atendían a los medios. Todo pasó muy rápido, en cuestión de segundos comenzaron las cargas policiales y los agentes de la Ertzaintza empezaron a golpear con porras a los activistas. Algunos llegaron a arrastrarlos varios metros por el suelo. El gobierno vasco ha iniciado una investigación para evaluar el comportamiento de los agentes, aunque también apunta a los activistas, dice que pudo haber provocaciones previas. Mañana darán más explicaciones en el Parlamento vasco. A esta hora, pendientes del traslado del sumario completo a las partes, es decir, de toda la documentación que en teoría soporta las acusaciones y las investigaciones a Zapatero. De momento, de los 2 informes de la UDEF a los que hemos tenido acceso, las conversaciones de Zapatero no existen. Estamos a la espera del sumario, a la espera de ver qué pruebas han construido todo esto. Y eso se ha de dar traslado en cuestión de minutos. Hoy Zapatero empieza a responder con portavoces con quienes han hablado con él y les van a escuchar aquí. A esta hora, primero, Carla, la cuestión es esta, si se va a entregar, y estamos a la espera de que se entregue ese sumario a las partes. Otra mañana vertiginosa aquí en los tribunales. Javier, estamos a la espera de que las partes tengan acceso al contenido de ese sumario, al contenido de todo lo incautado, en lo que se han basado los policías nacionales para imputar al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, también movimientos en las acusaciones populares. Hazte oír, está pidiendo ya la imputación de la mujer de Zapatero, de las hijas, porque se sospecha que canalizó las mordidas a través de las sociedades de su entorno familiar. Y también la imputación de Koldo García y José Luis Ábalos, porque el juez Calama apunta 2 vías para conseguir el rescate de Plus Ultra: Zapatero y el exministro de Transportes. Algunas acusaciones están disparando contra todo, mientras tenemos acceso, y lo hemos tenido, a los informes que se han filtrado de la UDEF. Son 2 informes de en torno a 180 páginas cada uno de ellos, Pedro, y que dicen que aportan exactamente qué.
Pues esos dos informes de la UDEF de casi 400 páginas en total es un análisis pormenorizado de lo que ya conocimos en el auto del juez Calama. En ellos imputan a José Luis Rodríguez Zapatero ser el vértice de una organización perfectamente estructurada en la que él estaría, por así decirlo, en la sombra, pero que utilizaba sus influencias para conseguir subvenciones públicas y que a la vez cobraba comisiones por trabajos presuntamente ficticios, y que esas comisiones acabarían en un entramado societario de su amigo Julio Martínez, que trasladaría esos fondos a las sociedades de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, también a la cuenta de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Análisis Relevante, y que también incluyen esa presunta sociedad que se inscribió en Dubái, donde dicen que fue a acabar parte de ese acuerdo al que llegaron por el rescate de Plus Ultra. Les vamos a contar las dos caras y los dos lados de ese informe, que aporta sospechas, pero que también tiene agujeros. Les vamos a mostrar los dos lados de esto, las acusaciones y los agujeros en algunas acusaciones, porque esto es, para empezar, lo que dice la UDEF. Zapatero es para la UDEF el líder encubierto de una trama donde su amigo Julio Martínez era su ejecutor y testaferro. El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad What the Fab. Sociedad propiedad de las hijas del expresidente que emplearía sus contactos para obtener beneficios para sus clientes. Uno de los indicios que ha localizado la UDEF es la participación del expresidente en uno de los chats de Análisis Relevante, la sociedad instrumental que usaban para canalizar fondos. Hay una participación activa y directa de José Luis Rodríguez Zapatero en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante SL. La UDEF se basa en conversaciones incautadas a los directivos de la compañía Plus Ultra. Su objetivo es conseguir un rescate del gobierno de Pedro Sánchez. Por eso acuden, según los investigadores, directamente a Zapatero. Otro de los indicios es esta foto. Martínez Sola celebrando el rescate con champán y ostras una semana antes de que se aprobara de manera oficial el rescate de la aerolínea. Además, la Policía Judicial cree que el expresidente promovió la creación de una empresa en Dubái para cobrar la comisión del 1% por el rescate. Incluso los investigadores, basándose en estos mails, creen que los trabajos de Zapatero para Análisis Relevante eran ficticios. Me dice mi jefe que tenemos que facturar. En total, la UNIF calcula que Zapatero y su entorno cobraron 4 millones de euros. Así lo representa la Policía Judicial en un gráfico en el que explica la circulación del dinero desde la red de empresas de Julio Martínez hasta Zapatero. ¿Convencerá Zapatero al juez Calama? Y esta es la gran cuestión, porque esas son las acusaciones de la UDEF. Y a partir de aquí hay algunos agujeros en esos informes de la UDEF. Hay al menos 3 de los agujeros más subrayables. El primero es este. La teoría es: Zapatero cobra de Plus Ultra y cobra comisiones a través de Análisis Relevante. Y se dice, por presionar a una persona a la que se llega a decir se le pagan hasta 10.000 euros. Esto es lo que se dice y lo que se infiere de un mensaje que dice 10K hecho. Se asume que 10K no es una carrera de 10 kilómetros, no es ninguna otra posibilidad más que se han pagado 10.000 euros. Esto es lo que se dice. ¿A quién? A Julián Mateos Aparicio, el responsable del fondo de rescate. ¿Cuál es el agujero aquí? No casan las fechas. El rescate se concede en marzo, pero el hombre que supuestamente cobraría no entra en la SEPI, el hombre que presionaría no entra en la SEPI hasta agosto. El rescate se hace en marzo, mayo, junio, julio. Hasta llegar a agosto han pasado 4 o 5 meses. Y de hecho la propia SEPI reconoce que ese hombre se incorpora en 2021, en el mes de agosto. No casan las fechas. ¿Cómo se puede presionar a alguien que todavía no ha llegado al cargo? Este es el primer gran agujero en ese informe de la UDEF. El segundo es este otro. El segundo es el supuesto trato de favor a la seguridad social. La UDEF presenta que la compañía Plus Ultra está al corriente de pagos en la seguridad social. Pero dice, esto no es verdad. Dice, la información facilitada mantiene una deuda pendiente y no se ha especificado. Esta es la conclusión de la UDEF, que alguien ha dado un trato de favor porque había una deuda pendiente. Y es cierto que hay una deuda pendiente, que se ha aplazado, como pasó en 137.000 empresas durante el COVID. Cuando tenían problemas de liquidez, todas ellas pidieron aplazamientos. Todas ellas fueron sometidas a revisión técnica, no política, y todas terminaron liquidando con pago. 137.000 empresas. La UDEF dice, esto es un trato de favor. La Seguridad Social dice, esto es ordinario. Es como si usted pide fraccionar el IRPF. Eso no le convierte a usted en moroso. Pero la UDEF dice, aquí, en esto ha habido un trato de favor. Segunda conclusión, segundo agujero. Y hay un tercero que es personal contra José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF dice, se compró una casa en esta dirección por 580.000, pide una hipoteca de 500.000, pero la liquida muy rápido. La liquida en 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La UDEF
calla que Zapatero vendió esa casa, que liquida esa hipoteca porque vende la casa, no porque haya cobrado. Es más, no terminan de casar tampoco aquí las fechas. El rescate se produce en 2021. La liquidación de la hipoteca es en 2025. Zapatero cobró 4 años después esa comisión ilegal y con ella la utilizó para liquidar esta casa. Fuentes del entorno de Zapatero dicen, no, aquello fue objeto de una venta y se compró un solar, este que hoy publica OK Diario. Este es el solar que compró Zapatero y esto es lo que tiene como propiedades inmobiliarias Zapatero. Un solar en el que pretendía construir una casa y un bungalow de 98 metros cuadrados en Canarias. Esto es todo el patrimonio inmobiliario de Zapatero. El entorno de Zapatero dice, ha habido aquí saltos en la lógica. Estos son los 3 grandes agujeros. Pero hay uno más que llama extraordinariamente la atención. El juez parece haber transcrito las conclusiones de la UDEF, palabra por palabra y punto. Vean ustedes esta, en cuestiones que son hasta cierto punto extemporáneas. Se mencionan a las prostitutas de Ábalos en este juicio, en este auto. Nada tienen que ver las prostitutas de Ábalos en esto, pero se dice 3.000 euros Alejandra con teléfono venezolano 2.000. Si ustedes leen, es palabra por palabra lo que escribe la UDEF, la realización de 2 pagos, uno por importe de 3.000, uno por importe de 3.000, a Alejandra, aportando la conversación como. Ha habido un traslado de lo policial a lo judicial calcado y en esto se avala el Partido Socialista para decir, de momento aquí no existen pruebas, hay sospechas, pero no pruebas. Nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero, por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Hay una presión extraordinaria sobre los medios de comunicación para que solo contemos una parte de todo esto. Créannos, vamos a contarles las luces de lo que hay, también las sombras de lo que hay. Así que hoy este es el paisaje completo, con sus luces y con sus agujeros. Y a partir de aquí, análisis hoy en la mesa, Sara Santaolalla, Jesús Maraña, Marga Ferré, ¿qué tal? Mónica Melle, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Y pido lectura, ¿qué brilla, qué pesa más aquí? ¿Las luces, las sombras? ¿Qué tenemos? Bueno, a mí me pesan mucho más las sombras. Hace una semana en este mismo programa yo dije que cuando en el auto no aparecían conversaciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero, seguramente cuando conociésemos los informes de la UDEF, los dos, y cuando se avance un poco más y podamos tener en nuestras propias manos el sumario completo, poder revisarlo, no van a aparecer porque las hubiesen publicado. Yo creo que hay mucha laguna porque además es curioso cómo el rescate se produce fechas anteriores a los nombramientos por el que se le adjudican y se le intentan imputar una serie de delitos a José Luis Rodríguez Zapatero. Si esos delitos que se le intentan imputar al expresidente del gobierno no cuadran con las fechas, no concuerdan con los actos, entiendo que José Luis Rodríguez Zapatero no es culpable de esos delitos. Yo creo que aquí hay un relato impuesto, como hemos visto en otros casos, más allá de lo que haya podido tener José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, además, hay una campaña feroz en los medios de la comunicación, de comunicación de la derecha y alguno intentando tirarse de este barco para parecer un poco más riguroso, en el que en las últimas 48 horas hablaba del patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero y de esa cancelación de hipoteca, aun sabiendo esos propios medios que había vendido su casa y que no cuadraban las fechas. Pero eso ha dado igual. Aquí ya se ha juzgado a José Luis Rodríguez Zapatero y aunque dentro de 7 años o 10 años pueda demostrar su inocencia, aunque el día 2 sigamos y pueda contestar y pueda probar su inocencia, aquí ya se ha condenado a un expresidente, a un símbolo político, a un símbolo de la izquierda, porque de esto va todo esto, de una operación mediática, política y judicial, porque lo que no se ha ganado en las urnas se gana con atajos. Yo creo que estamos todavía en una fase muy temprana para decir, como están diciendo ya algunos satélites, algunos compañeros incluso, diciendo es culpable Zapatero. Mira, no se puede decir que sea culpable Zapatero en estos momentos de nada, las cosas como son, pero tampoco se puede decir, yo creo, desde mi punto de vista, que aquí el juez, en fin, hace como hacen algunos por redes sociales, algunos otros compañeros, no estoy hablando del juez. Que sea un juez peinado. No creo, o sea, ni una cosa ni la otra, insisto. Yo creo que en estos momentos estamos en una fase muy temprana para decir ni que hay una sesión judicial del juez Calama con Zapatero, ni para decir tampoco, muchísimo menos, que Zapatero es culpable de nada. Aquí faltan, yo creo que hay dos cosas principales. Primero, el tema que se atribuye de tráfico de influencias. Lo que contábamos ayer en el periódico El Constitucional y que contabais aquí también es efectivamente que, en fin, que las fechas no cuadran. Es decir, si el 9 de marzo del 2021 fue cuando se produjo el rescate y, digamos, el director del fondo de la SEPI, que se le otorgó el rescate a Plus Ultra, no fue nombrado hasta agosto, es imposible que haya un tráfico de influencias para ese momento. Parece de momento, insisto, eso es una laguna que desde luego tiene que responder el juez y tiene que concretar el juez. Y segundo, y termino, las conversaciones de terceros, por falta que se le atribuya a Zapatero. De momento hay conversaciones de personas que no son Zapatero. Aquí el juez, si consigue determinar que Zapatero estaba al tanto de esas conversaciones y que, por tanto, en fin, era conocedor de todo, pues entonces tendrá un problema Zapatero. Si no lo consigue, no tendrá problema que es que Zapatero. te estás quedando en el juez y nadie está hablando del juez. Yo no te estoy hablando del juez, yo te estoy hablando de que la UDEF no es nadie para llegar a unas conclusiones.
Yo te estoy hablando de que un auto no puede llegar a unas conclusiones. Y eso ha pasado en este país. Y yo te estoy hablando de unos medios que, por lo que sea, las sombras del auto, las sombras del informe de la UDEF no lo quieren contar. Yo te estoy hablando de una condena mediática. Yo te estoy hablando de una operación política en la que se había anunciado por parte de dirigentes del Partido Popular lo que iba a pasar. Y eso a mí me asusta y me preocupa que en este país los pasos judiciales y los movimientos judiciales lo sepan antes los políticos y lo utilicen de malas maneras los periodistas. Maraña, dejadme asomarnos un segundo. Maraña, voy a darte la palabra enseguida, pero estamos pendientes además en directo de una clave. Ahora mismo Luis de la Fuente compareciendo para mostrar la lista de convocados, a punto de comparecer la lista de convocados al Mundial 2026. Aquí, ahora mismo, es Rafael Louzán, el presidente, ahora mismo tomando la palabra y a punto de anunciarse esa lista de España. Los ha visto a miles y miles de personas jugadores que van a ir a este Mundial del 19 de junio al 19 de julio. Vamos a estar pendientes, vamos a seguir en cualquier momento y vamos a darles la lista enseguida. Teledeporte va a seguir pendiente también, así que ahora mismo está la última hora. Pero digo que estamos aquí leyendo Zapatero y digo, aquí ¿qué pesa más? ¿Hay sombras, hay luces? ¿Qué tenemos aquí? A ver, yo primero creo que la pizarra que has hecho explica ya una serie de agujeros fundamentales en el auto, ¿no? Yo creo que sí que hay que hablar no tanto del juez, yo soy muy pesado en esto, yo creo que hay que hablar del contenido de los autos. Totalmente. Y si uno repasa los 85 folios de ese auto y luego los informes de la UDEF, efectivamente se percibe una especie de resumen o calco de los atestados policiales. Y luego una cosa que me parece muy preocupante, la reiteración en la conclusión. Es decir, se dice taxativamente, Zapatero, líder, jefe, vértice de una trama de tráfico de influencias y de blanqueo de dinero. Y no hay efectivamente pruebas directas, indicios directos que impliquen a Zapatero en ese proceso. Hay tres grandes bloques, intento resumirlo mucho, ¿eh? Tráfico de influencias, por otro lado los ingresos de Zapatero y de sus hijas, y tercero, lo del blanqueo y la cuenta en Dubái. En los tres bloques hay agujeros muy importantes en el relato. Claro, se dice, yo he escuchado y he leído estos días, es un auto absolutamente prolijo, claro, pero si además ves los informes de la UDEF, dices, hombre, es prolijo, sin comprobaciones, sin contraste y sin pruebas sólidas. Y digo sin comprobaciones porque lo que has mencionado de la hipoteca era fácil de comprobar. Dice, oiga, aquí viene un ingreso en tal fecha, hay otro, hay una venta y hay una operación para comprar otra casa y se hipoteca. Esto lo viven todas las familias, cada una en su proporción, en los gastos que pueda asumir, etcétera. Y los zapateros están viviendo de alquiler, a la espera de poder hacer esa operación. El patrimonio no cuadra con lo que se pretende en todo este relato que estamos viviendo. Y por último, que yo creo que es verdad, que Zapatero tendrá que dar muchas explicaciones sobre los ingresos de sus hijas, etcétera. Que son, nunca se dice, es en 5 años, cada vez que se da una cifra de ingresos es en 5 años, lo cual, en fin, gradúa de otra manera. Y por último, Dubái. No hay pruebas de que esa cuenta en Dubái, ¿quiénes son los titulares o el titular de esa cuenta? Que eso no está en ninguna parte y no hay ninguna prueba tampoco de lo que se dice en el auto. Órdenes e instrucciones. Y no hay ninguna orden ni instrucción relatada y comprobada en ese auto. Hay un silencio forzado del presidente Zapatero. No puede hablar hasta hablar antes ante el juez. Y está habiendo mucho entorno de y mucha ficción en la declaración. Zapatero ha hablado con una persona y ha autorizado a esa persona a hablar. Esa persona es Luis Arroyo. Luis, no te presento como portavoz de Zapatero, pero sí portavoz oficioso aquí, o al menos portavoz autorizado aquí. Zapatero te ha permitido contar después de una conversación, Arroyo, larga y tendida, me imagino. Bueno, de un par de conversaciones. Sí, no portavoz en la medida en que yo no estoy aquí reflejando la posición oficial. Bueno, en primer lugar, es el presidente que dialogó con ETA y que venció a ETA, es el presidente que afrontó la mayor crisis financiera que ha tenido nuestro país, es el presidente que decidió no levantarse como señal contra la guerra de Irak y contra Bush, por tanto no es un presidente, o que puso en marcha el matrimonio homosexual, no es un presidente cobarde, asustado, para nada en absoluto, es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que por otro lado está alucinando, la palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy sorprendido con unas suposiciones a lo largo de 83 páginas del auto, y ahora lo que vamos sabiendo de los informes de la UDEF, está alucinando, digamos, diciendo cómo es posible que se me pueda atribuir ser la cabeza de una trama, como decíais ahí, ¿no? Que controlaba los flujos financieros de manera jerarquizada. Claro, es
es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez, al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación, no solamente ya sobre la credibilidad, sino sobre la reputación de un presidente que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento. Esto de que hay lagunas en el auto, bueno, hay lagunas como, en fin, hay lagunas de todos sitios, pero lo que hay es un auto que efectivamente recoge los informes de la UDEF y que hace unas conjeturas completamente disparatadas y le atribuyen al presidente Zapatero una conducta delictiva muy grave. Entonces, claro, está Luis, con ganas de hablar. No habla porque... Sí, Javier, sí. Dime, me decías, ¿no habla por qué? No, iba a decir que lo primero es el juez, claro. O sea, lo primero es el juez. Por respeto a su señoría, cualquier abogado te dice, espérate, vamos a ver. O sea, que lo primero es explicarse delante de un juez. Esto es, digamos, de derecho procesal, ¿no? Y por ese motivo no ha respondido todavía a los medios de comunicación. Estamos hablando dentro de nada. O sea, estamos hablando del lunes de la semana que viene, si no me equivoco, el día 2, ¿no? O sea, que tampoco es que no haya un silencio. No, hombre, está preparando su defensa para explicarse ante el juez, que es el primero. Déjame que te pregunte por cuestiones concretas, porque hay una cuestión muy clara, muy específica y de la que acusa la UDEF, y es la casa. Se dice canceló anticipadamente una hipoteca de 500.000 euros. ¿Cómo explica Zapatero eso? Claro. Bueno, porque vendió una casa, él vive de alquiler. Es que es ridículo, Javier, ¿sabes? Lo que sucede es que en el auto se recoge la cancelación de la hipoteca, pero no se recoge el flujo de dinero por seguir con el flujo de dinero, es decir, no se recoge la venta de la casa. El presidente Zapatero se ha dedicado en los últimos 10 años a viajar. Ha hecho echamos la cuenta, ha hecho 168 viajes por todo el mundo. Por ejemplo, 20 y tantos a África, digo por poner un ejemplo, ¿no? Ha hecho viajes a mesas redondas, encuentros, gestiones, algunas de ellas gratuitas, otras remuneradas. Tiene derecho a vivir. ¿Cómo no va a tener derecho a utilizar su influencia? A veces será para liberar a presos del régimen chavista y otras veces será para resolver asuntos empresariales. Algunas veces cobrará y otras veces no cobrará. Es un trabajo perfectamente legal que ejercen también Aznar y Felipe González, que probablemente, yo no lo sé, pero probablemente quintuplican los ingresos del presidente Zapatero. ¿Por qué es el presidente Zapatero al que se le abre en canal para ver hasta si vende una casa, si cancela una hipoteca o si trabaja con sus hijas? Pero es que un padre no puede trabajar con sus hijas. Pero Luis, ¿dónde está escrito el presidente? Sí. La cuestión aquí es si ha habido pago por esas gestiones, si esto es tráfico de influencias. Él, ante esa acusación, tráfico de influencias, ¿qué dice? ¿Qué responde José Luis Rodríguez Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero dice, llevo 10 años, 12 años, desde el 2012 básicamente, llevo trabajando en multitud de causas, unas remuneradas, otras no remuneradas, evidentemente porque tengo acceso a determinadas personas a las que no tiene acceso el ciudadano o la ciudadana común, obviamente. Esto lo explica él con toda claridad, solo faltaría. Ha sido presidente del gobierno durante 7 años, es una personalidad muy respetada en el mundo entero. Y hay causas, siempre por invitación, él enfatiza mucho, siempre por invitación. O sea, él no, excepto esas tareas de vamos a enviar estos informes a estas posibles empresas, tarea que por cierto quedó en nada finalmente, pero bueno, lo ha explicado él suficientemente, pero él lo que explica es, pero ¿por qué motivo? Si lo que hago es perfectamente legal, si lo hago facturándolo, él considera que facturarlo a título individual es mucho más noble que interponer sociedades, etcétera. Entonces todo lo factura a cuenta de su IRPF, todo lo declara Hacienda, como ha explicado, etcétera. ¿Cómo es posible que se me atribuyan ser la cúspide de una trama criminal altamente jerarquizada? ¿Jerarquizada de qué? Pero sobre Gertrudis, sobre su secretaria que conocemos medio mundo, sobre sus hijas, pues ¿cómo no va a estar jerarquizada? Es el padre y el empleador de una secretaria, pero de verdad, entonces es todo un disparate. Lo que pasa es que todo ello puesto en un auto como el del juez, con palabras, o más bien de la UDEF, porque el juez lo que hace es reflejar los informes de la UDEF, pero con palabras gruesísimas como estructura jerarquizada, trama, ilícito, flujos financieros, etcétera. Joder, lo lees, claro, y te asustas, ¿no? Te asustas. Pero él está asustado, ¿no? Tú dices que él no está asustado. Ese es el kit de la cuestión. No, él no está asustado, no está asustado. ¿Cómo va a estar asustado? El presidente, ya digo, un presidente que se fue del gobierno sin un solo caso de corrupción, sin una mácula, un tipo que todo el mundo que lo conoce, que lo ha tratado alguna vez, sabe que es limpísimo. Podrás estar de acuerdo con una cosa o con otra, pero es un personaje, es una personalidad a la que este país le debe muchísimo. Arroyo, él teme entrar en la cárcel. Hombre, el día 2 hay declaración. Él teme esa cautelar. Yo no le he preguntado, presidente, ¿temes entrar en prisión? Pero él sí dice una cosa que decimos todos. Han condenado al fiscal general del Estado. 5
esto lo pongo yo, 5 magistrados a 2, con un voto particular de 2 magistrados tan válido como el de los otros 5. O sea que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno, cualquier cosa puede suceder. Eso pues yo creo que sí lo sabe. Sí Luis sabe Arroyo, que cualquier cosa puede suceder. Cuídate, te mando un abrazo. Gracias. Un placer. Esto es ahora mismo lo que hay. Estas son las aportaciones de la UDEF. Estamos esperando el resto del sumario, pero estas son las aportaciones de la UDEF, estas son las acusaciones y estas son las sombras que deja esto. Y esa la versión autorizada por el presidente Zapatero. Este es el puzzle completo. Y a partir de aquí hay implicaciones políticas de todos los niveles, porque el PNV este fin de semana ha apretado las tuercas hasta el punto de decir que la legislatura no puede apurarse en 2027. Aitor Esteban. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Esto es lo que dice el PNV. Hoy el PNV está suavizando algo posiciones, pero lo cierto es que ha dado un ultimátum. La legislatura debe acabar en 2026. Pasar más allá sería irresponsable. Moncloa, ¿qué responde? Cristina Cañedo. Pues en Moncloa respetan esas palabras, pero no las comparten, insisten aquí en que no hay preocupación y se agarran a esos matices de los últimos minutos que decía el Partido Nacionalista Vasco, en concreto su portavoz, que no apoyar a Sánchez es distinto de respaldar a Alberto Núñez Feijóo. Esa es la postura mayoritaria de los socios, creen aquí en Moncloa que no hay nada que haga temblar la continuidad de la legislatura, porque insisten también el socio minoritario del gobierno, lo acaba de hacer Sumar, diciendo que queda un año por delante para sacar adelante políticas útiles, y eso es a lo que se agarra Moncloa, a seguir adelante en esta legislatura, que sigue defendiendo la inocencia de Zapatero y sigue insistiendo en que para nada hay nada en ese auto que pueda señalar al gobierno de Sánchez. Lectura aquí, Marga. Mónica, ¿puede caer la legislatura ahora con lo que tenemos? No, espero que no, porque lo que yo veo es intento tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Yo creo que esto no va de Zapatero, yo creo que esto va de otra cosa. Y lo hemos visto este fin de semana con una manifestación de la extrema derecha nostálgico del franquismo del Partido Popular, lo hemos visto con el giro a la derecha de incluso medios supuestamente progresistas atacando a Zapatero y defendiendo el gobierno de España de la extrema derecha y la derecha por si les cae algo. Yo estoy hablando de Prisa, yo sí me mojo, me sorprende mucho lo que ha pasado con Ángel Barceló en la SER y el cambio también por Alsina. Creo que tiene que ver con una decisión que el dueño de Prisa, que por cierto es el dueño también de parte de una empresa de armas en Indra, tiene con negocios en Venezuela, en otras partes, y que ha hecho una apuesta política, como lo ha hecho gran parte de los medios de comunicación del entramado político de la derecha en España. Y lo que más me preocupa de todo es que hemos visto este fin de semana que hay 5 organizaciones ultrafascistas que se han sumado a la acusación particular. A mí todo esto no me genera ninguna duda, ninguna duda. Esto tiene que ver con intentar acabar con el gobierno de España y que la extrema derecha gobierne, y además que la izquierda no vuelva nunca al poder. Esto va de una jugada mucho más grande que la caza mayor de un expresidente. Esto va de el futuro de España que nos jugamos, ellos lo saben, y me da la sensación de que hay mucha gente de la izquierda que se pierde en los vericuetos y las características de un auto que, por cierto, no solo tiene agujeros, es que además yo creo que son agujeros intencionados, porque en la UDEF hay gente inteligente. También hay gente muy corrupta. Yo quiero recordar que el jefe de la UDEF de Madrid fue acusado por tráfico de drogas y por blanqueo de dinero. La UDEF tiene también lagunas y creo que todo esto, espero que el objetivo es evidentemente tumbar la legislatura, y espero que no lo consigan porque hay una intencionalidad detrás que es la que yo quiero denunciar. A ver, la cuestión ahora mismo es esta, la cuestión ahora mismo es política, y efectivamente esto ha agitado a la derecha. Bueno, agitado a la derecha. Ha exacerbado los ánimos a la derecha. Lo que hemos visto este fin de semana ha sido una manifestación en la que, acusado por corrupción, Víctor de Aldama reclama limpieza en el país. Acusada de corrupción en todo su gobierno, Esperanza Aguirre reclama limpieza en su país, acompañada, por cierto, por uno de los hombres señalados en las tarjetas Black. Esta es ahora mismo la cabeza de esa manifestación. Lo que hemos visto ha sido una imagen con banderas preconstitucionales, con una calle agitadísima y con protagonistas que reclaman limpieza como Dani Desocupa, esa empresa, o Víctor de Aldama, y gritos y consignas como estas. Esas son las banderas preconstitucionales que hemos visto. Y esta la imagen que hemos visto, digo, con Víctor de Aldama, el hombre de la regeneración, en primerísima fila. Sí, el acabar con el gobierno yo creo que ha sido la constante desde el minuto cero
Y esto es una muestra más. Yo, aparte de Aldama, que es un presunto delincuente, ver a Esperanza Aguirre con sus ranas que estaban implicadas en corrupción, que luego resulta que era una charca y que ahora precisamente se está celebrando el juicio de la Púnica, donde son consejeros suyos los que están siendo condenados, después también de tantos años, porque esto dura mucho, es preocupante y yo pediría muchísima prudencia, porque es que la condena mediática y política que se está haciendo a un juicio que todavía no se ha producido, pero es que todavía no se ha podido defender el expresidente del gobierno, tiene que dar explicaciones. Cuando uno lee los autos, pues le produce bastante tristeza y bastante desazón y se le pone mal cuerpo, porque verdaderamente ahí hay unas tramas terribles, pero es que el principal delito, hay 3 delitos, pero como ha comentado Jesús, el delito de malversación necesita que haya un funcionario o autoridad que haya cometido una resolución para beneficiar a alguien. No ha aparecido el funcionario, no ha aparecido ni en los informes de la UDEF ni en el auto. Y en la calle lo que estamos viendo... A ver, la calle este sábado fue un escándalo, porque ver a corruptos, auténticos corruptos, protestar contra la corrupción es como ver a maltratadores el día del 8 de marzo. Es como ver a Bascal en la manifestación del 1 de mayo del Día del Trabajador. Es como ver a pederastas en la manifestación de proteger la infancia. Es como ver, no sé, a Carlos Mazón protestando contra la lucha del cambio climático. Es como ver a toda esta gentuza que están condenados, muchos de ellos, que son delincuentes fiscales, que está Aldama, que Aldama ha robado, que Aldama no es un presunto delincuente, es un delincuente cada vez menos presunto, porque la realidad de Aldama, la realidad es que en nuestro país, mientras se moría gente, él estaba en tramas mafiosas sacándose la pasta. Esta es la realidad, esta es la gente que encabezaba una manifestación, la señora Esperanza Aguirre, que ha tenido el gobierno autonómico, donde más corruptos ha habido, que no eran ranas, que eran sapos podridos, que esta es la realidad de esas manifestaciones, cuadristas, corruptos, delincuentes, y sobre todo, esto no es el sentimiento de los españoles. Hay más gente cualquier tarde y cualquier manifestación por la educación en Valencia, en la Comunidad de Madrid o en Aragón, protestando contra esos gobiernos que intentan desmantelar, que en todas estas. Pero aquí ha habido una movilización de la derecha y es evidente que el asunto Zapatero está movilizando y endureciendo mucho esa línea. De hecho, no es solamente esa línea. El Partido Popular estaba también allí. Miguel Tellado lanzaba este mensaje. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez. Porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez. Todo el Consejo de Ministros del Gobierno de España hoy está bajo sospecha. Diputados, senadores del Partido Popular estaban en esa manifestación. El Partido Popular desde Cataluña lanzaba este mensaje. Marta Ita, el Partido Popular a esta hora diciendo esto no es corrupción de Zapatero, esto es corrupción del gobierno y intentando forzar el fin de la legislatura. El Partido Popular, Javier, cree que el tiempo es su mejor aliado contra el gobierno y por eso descarta la moción de censura. Optan por las movilizaciones y la presión constante, expandiendo la responsabilidad de los escándalos de Zapatero directamente con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Además, apuntan también a los socios parlamentarios, a quienes acusan de ser el sostén del Palacio de la Moncloa. Ahora mismo está aquí reunido en Génova el Comité de Dirección Nacional, analizando cuál es la estrategia a seguir durante los próximos días. Sin duda van a seguir en la rueda de prensa que está a punto de comenzar la senda marcada por su secretario general del Partido Popular. Ataques permanentes al gobierno, a quienes acusan ya de ser la cueva de Alibaba. ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. Lo que estamos viendo en la calle es algo que si no es rayano es pura amedrentación, puro amedrentamiento. Vean ustedes lo que le ha ocurrido a una compañera de esta casa. Se llama Julia Menéndez, es una extraordinaria reportera, pasado por este equipo, trabaja hoy en Malas Lenguas. Esto es lo que una persona que acude a preguntar recibe. Dani desocupa, en fin, insultando y amedrentando como van a ver. ¿Se arrepiente usted de haber amenazado a periodistas? ¿A qué periodistas? Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Con lo cual, si insulto a la basura, no considero periodista. ¿Y usted cree que con la violencia se va a algún lado? No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representa. No se lo pregunto a usted. No, yo te lo pregunto a ti. No he venido aquí a contestar, he venido a preguntar. Yo no te voy a contestar a ti. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero. Venga, muchas gracias. Insultando, llamándola... En fin, Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? A ver, hombre, estaba aquí celebrando el ascenso del Deportivo y ya me has venido a amargar la mañana, hombre, de verdad. Esto no te lo Losada, perdono, ¿no?
Pero independientemente ahora mismo y con todo este paisaje, tenemos los informes de la UDEF, estamos a la espera del resto del sumario y tenemos una movilización en la derecha. Lo que tenemos, ¿cómo lo compones? ¿Cómo lees el puzzle de piezas? Bueno, tenemos lo de siempre, desde el 23 de julio del 2023. Es que es exactamente el mismo cuadro, repetido una y otra vez. Una investigación judicial que puede ser cuestionable, que puede ser discutible y que en todo caso resulta bastante sorprendente, un Partido Popular que reclama elecciones desde la misma noche de las elecciones anteriores hasta que obtenga el resultado que el Partido Popular cree que tiene que tener y que se merece, y una deslegitimación, lo diré, constante y continua del gobierno, del partido en el gobierno, de los socios del partido en el gobierno, de los periodistas y comentaristas que no dicen lo que el Partido Popular cree que hay que decir, de los opinadores, comentaristas, presentadores, tertulianos que no repiten la salmodia del Partido Popular y lo que el Partido Popular establece que hay que decir, porque eso es lo que hay que decir en este momento. Y en los últimos meses hemos visto cómo se intensifica este intento sistemático de asustarnos y de meternos miedo con amenazas más o menos veladas. Acuérdate, el lanzallamas, vamos a entrar con un lanzallamas, vamos a entrar con una motosierra, vamos a entrar con una bomba atómica, que son cosas que tranquilizan mucho a los profesionales que trabajan en cualquier empresa, a este episodio que acabamos de ver, donde vemos a un machista como Dani Desokupa propasándose en todos los sentidos, invadiendo el espacio personal, y no digamos ya la dignidad personal, intentándolo porque no lo consigue, de alguien que está haciendo su trabajo. Alguien que está haciendo su trabajo. Es que creo que es importante recalcar esto. No está opinando, no, está haciendo su trabajo. Hemos visto una movilización y unas consignas y una radicalización como la que van a ver en la calle, porque lo que ha ocurrido es todo esto. Atentos. Una manifestación contra la corrupción, donde curiosamente algunas de las cabezas visibles eran ellos: Esperanza Aguirre, Víctor de Aldama y Daniel Esteve de Desokupa. La más visible, la que fuera la máxima lideresa del Partido Popular de Madrid. Esperanza Aguirre, rodeada de corrupción. A mano derecha, Francisco Granados, e izquierda, Ignacio González, y que recientemente fue señalada en el juicio de la Púnica por el que fuera uno de sus hombres de más confianza. Por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que decide montar la fundación. El presunto cabecilla de la trama de corrupción que afectó al PP de Madrid lo dejó muy claro. Que no se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta. Sin embargo, ahí estaba Aguirre. Vigilando, porque yo debería haber vigilado mejor. Protestando contra el gobierno por corrupción. Otro de los que apareció entre la multitud fue él. Víctor de Aldama, el comisionista implicado en hasta 5 causas de corrupción, entre ellas el caso Ábalos y el caso Hidrocarburos, por los que la UCO y los jueces instructores le señalan como el nexo corruptor. Y junto a él, Daniel Esteve, el líder de Desokupa, quien ha protagonizado momentos de tensión como este. Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Insultando a nuestra compañera de malas lenguas. Si insulto a la basura, no considero periodista. Y acosando a otros periodistas de esta casa. En medio de estos personajes, caras del PP y de Vox entre los manifestantes. Gritos e insultos también al presidente del gobierno. Y entre los carteles levantados por los manifestantes destaca este, una pancarta con la cara de Franco y con un mensaje de agradecimiento al dictador por 4 décadas de seguridad que el ministro Puente ha colgado en redes. Que lo han llamado Marcha por la Dignidad. Nostalgia, insultos y cargas policiales. Una parte de los manifestantes se salió del recorrido previsto, con el objetivo de alcanzar el Palacio de la Moncloa y cortar la A6. Tensión que aumenta cuando algunos deciden saltarse el cordón policial y los antidisturbios emprenden las cargas. Son las caras y las cruces de la manifestación contra la corrupción. Es impresionante escuchar y ver a gente que tiene sobre su mochila, ¿no? Política, me refiero en este caso a Esperanza Aguirre, por ejemplo, ¿no? Pues nada menos que eso sí que es toda una trama y una organización estable corrupta, ya demostrado por condenas concretas, por procesos judiciales concretos, y algunos todavía en marcha, todavía en el caso Granados en marcha. Todos sus principales altos cargos han sido imputados y condenados por corrupción. Bueno, pues se permite encabezar una manifestación en la que a mí me preocuparon sobre todo 2 cosas. Una, el desparpajo con el que esta gente se considera propietaria de este país, es decir, su concepto de lo que es la libertad de prensa es el que hemos visto, es el insulto, es el desprecio, es el pisoteo, es para preocuparse de que tengan poder. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que me preocupa? Que se ovacione en esa manifestación a Aldama, a un personaje sobre el que pesa una imputación por nada menos que haber esquivado a Hacienda casi 200 millones de euros en el trama hidrocarburos, y en segundo lugar
que esté el PP presente con un alto cargo del PP, que estaba en la manifestación, que apoyó la manifestación y que por lo tanto se hace cómplice nada menos que el primer partido de la oposición de estos modos, de esta forma de concebir el acceso al poder, cómo se llega al poder o cómo se echa un gobierno del poder. No es por las urnas, no es a través de la libertad de prensa, no es a través de los autos judiciales, es a través de instalar el mensaje de que no puede gobernar nadie más que esto. El problema del PP, el problema de la oposición, también de Vox, es que se pasó de frenada. Es decir, yo veo bien que haga oposición, incluso una oposición dura. Es decir, es lo que tiene que hacer, lo que esperan sus votantes, en este caso el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo. El problema es que se pasó de frenada. Es decir, que sin disimulo estén a expensas o estén en colaboración, digamos, que incluso con Víctor Aldama, que efectivamente es un imputado, es un investigado y es una persona que muy probablemente va a acabar en la cárcel definitiva, porque pasó ya por prisión provisional. Entonces, el problema no es, insisto, la oposición que haga el PP, que me parece muy bien, porque es lo que tiene que hacer. El problema es que se pasó de frenada con esa oposición que está haciendo y que todo le sirve ya para hacer oposición. Pues eso no puede ser. A mí me ofende como española que utilicen mi bandera una panda de corruptos y de delincuentes. La bandera de España no la puede utilizar gente como Esperanza Aguirre, que tuvo el gobierno más corrupto autonómico. No la puede utilizar el señor de las tarjetas black. No la puede utilizar Aldama, que mientras aquí se moría y en todo el mundo gente por la COVID-19, presuntamente él se estaba forrando. No la pueden utilizar escuadristas que acosan a periodistas como Julia y que amedrentan a mujeres. No la puede utilizar gentuza. Lo siento mucho, pero no. Y en esto se suma el Partido Popular. La misma señora portavoz en el Senado que amenaza a esta casa con abrir investigaciones, a ver si hay que investigar quién paga estas manifestaciones, de dónde sacan la pasta. Podrían repartir discos duros de los martillazos, podrían repartir panfletos con los papeles de Bárcenas donde estaba M. Rajoy, podrían repartir el Partido Popular en estas manifestastaciones panfletos con la púnica, Lezo, Perla Negra, la eólica, en vez de repartir banderas de España. Ahora mismo hay muchas cuestiones abiertas, pero hay alguien que, en fin, está jugando con la provocación hasta este punto. Es quien ha ido adelantando cada paso del sumario y quien 15 días antes de que caiga Zapatero es capaz de decirte Zapatero va pa'lante. Esta es su expresión. Es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué clase de información privilegiada tienen? Hoy, que el Partido Popular va a seguir ganando y que el ambiente aquí va a ser estupendo. ¿Cómo pueden conocer por adelantado la decisión de los jueces? Ese es un truqui que no te puedo desvelar. El judicial que viene se lo vamos a detallar enseguida, es endiablado. Pero el informe de la UCO desmonta el centro de las acusaciones del juez Peinado. No ha habido enriquecimiento ilícito, no hay dinero irregular. Esta es la conclusión central de la UCO, que luego pone mucho asterisco, pero que tiene una conclusión. Carla Acuña, la mujer del presidente, no se ha forrado con esto. La UCO dice que la actividad empresarial de Begoña Gómez concuerda con sus ingresos bancarios y que no hay fondos opacos. Eso sí, ve la UCO algunos contratos ilegales para la financiación del software de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Además, lo que ha encontrado la UCO es ciertas irregularidades en el software, en el delito de apropiación indebida, porque dice que no se lucró con ese software, pero que sí que lo utilizó, sí que utilizó esa propiedad intelectual. Losada, ¿cómo lo lees? Bueno, tiene una lectura muy sencilla, Javier, que cuando un juez o cuando un agente de la autoridad se pone a investigar algo, es bueno que aprenda cómo funciona antes de ponerse a lanzar acusaciones. Entonces, a lo mejor el juez Peinado, a lo mejor los agentes de la UCO y los demás investigadores que han examinado todo este asunto deberían haberse preocupado por saber cómo funciona la universidad, cómo se crea una cátedra, qué significa que sea una cátedra de colaboración entre la universidad y las empresas privadas, que es un sistema de transferencia, no es un sistema académico, es para mejorar la transferencia, para mejorar la colaboración entre la universidad pública y privada, no implica ningún tipo de rasgo académico, normalmente se subcontrata la gestión a alguien que asume la responsabilidad de que la cátedra funcione y además tenga financiación. Es decir, todo esto que la UCO nos cuenta hoy en ese informe, cualquiera que trabaje en la universidad se lo podíamos haber dicho hace 3 años, en 5 minutos. Una sencilla entrevista de 5 minutos habría bastado para que la UCO pudiera escribir este informe que le ha llevado unos cuantos meses escribir, descubriendo la pólvora, descubriendo que en la universidad funciona así, descubriendo que los contratos y las cátedras funcionan así, descubriendo que el software era gratuito, pues es sencillo de comprobar, descubriendo que era propiedad de la universidad correspondiente y descubriendo que no ha habido ningún tipo de ingreso ni de lucro. Hay una cosa que sí me llama mucho la atención, Javier, que aún así, a pesar de todas estas conclusiones, es decir, la cátedra se convocó regularmente, el software estaba registrado legalmente como tenía que estar registrado, los ingresos económicos de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, son los que se corresponden con la actividad profesional. Esa actividad profesional era previa al hecho de que Pedro Sánchez accediera a la Moncloa. Aún así, la UCO deja algunas cautelas y algunas sospechas sobre si
la contratación fue o no regular, sobre si determinadas subcontratas se hicieron de una manera o de otra, demostrando, y termino muy rápidamente primero, una vez más, cierto desconocimiento sobre cómo son los procesos de contratación dentro de una administración pública, en este caso dentro de la universidad, lo cual es preocupante porque hay que suponer que tienen conocimiento, y dos, yo creo que excediéndose claramente en sus atribuciones. El papel de la UCO no es sembrar sospechas, el papel de la UCO es aportar evidencias y pruebas. Ese es el papel de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no es sembrar sospechas, no es ahí le dejo esto, señor juez, y ya verá usted lo que le parece. No, no, su trabajo es aportar evidencias y hechos, y las evidencias y hechos que aporta este informe son muy contundentes y muy claras, Javier. La cátedra se hizo como se tenía que hacer, el software era propiedad de quien debía ser propiedad, su uso siempre fue gratuito, y Begoña Gómez no se enriqueció de ninguna manera con ninguna de estas actividades. Todo lo demás, ruido. Antón Losada, un abrazo fuerte, cuídate. Me vuelvo a celebrar el ascenso de mi deportivo, Javier, con tu permiso. Forza Depor. Un abrazo. Ahora mismo esta es la cuestión. La cuestión es si en el fondo, si al final la pena no es la pena. Si la pena es el proceso. Y esta es la gran cuestión en todos los casos que estamos viendo. Si luego importará la pena. ¿Por qué? Porque el desgaste está en el proceso y el desgaste que viene es extraordinario porque el calendario judicial que tenemos en las próximas semanas es endiablado para el gobierno. Adela. Repaso de ese calendario que tiene por delante Rodríguez Zapatero. Y es un calendario que está lleno de alguna manera de casualidades, de casuales coincidencias. Vamos a recordar que el expresidente tendrá que declarar como investigado en el caso del rescate de Plus Ultra este 2 de junio, el martes que viene. Una fecha que está marcada en el calendario también de Pedro Sánchez porque, primera casualidad, ese mismo día, pero de hace 8 años, el 2 de junio de 2018, Sánchez tomó posesión de como presidente en su primer gobierno. Y, de nuevo, otra coincidencia, la declaración de Zapatero como diputado se producirá la misma semana del juicio al hermano de Pedro Sánchez. Pese a que arranca este jueves, no será hasta la semana que viene cuando el juez interrogará a David Sánchez, recordemos, imputado, investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Esto es lo que tenemos, esto es lo que viene por delante y todo esto lo que está moviendo la calle como está moviendo la calle, hasta el punto de que acaba de hablar Vox para aplaudir eso, esa contundencia, esa movilización, esa calle, así. Quiero hacer un elogio claro de la Marcha por la Dignidad celebrada el sábado en Madrid, porque esa marcha no fue propiedad de ningún partido. La Marcha por la Dignidad fue una expresión sana, patriótica y valiente de la sociedad civil. Fue la voz de una España que no se resigna a vivir gobernada por una red de mentiras, favores, corrupción y chantajes. Una expresión sana de la sociedad civil. Mira, una expresión sana de la sociedad civil fueron otras manifestaciones que se produjeron el sábado en la misma ciudad, la ciudad de Madrid, que es la mía, que es una manifestación por la vivienda, por la escasez de vivienda y por lo caro que está la vivienda en Madrid, y por la educación pública. Esas son manifestaciones sanas. Una manifestación en la que va Dani de Socupa, que tiene un símbolo nazi, es una esvástica, lo que él lleva evolucionada para disfrazarla, donde hay franquistas melancólicos apelando a dictaduras militares y a dictaduras atroces que llevaron tanta sangre, tanto sufrimiento, tantos muertos y tanta cárcel en este país, es de todo menos sano, es muy enfermizo. Y de hecho es tan enfermizo que lo que están haciendo, de verdad que lo creo y lo creo sinceramente, es copiar el modus operandi de otras extremas derechas en el mundo. Tiene que ver con el caso de Begoña Gómez. En Francia también acusaron a la mujer del presidente del gobierno, Macron, de cualquier barbaridad, que creo que decían que era un hombre. Y tuvo que demostrar en sede judicial. Que es decir, lo que están haciendo es un ataque por tierra, mar y aire porque no son capaces de concebir que haya gobiernos mínimamente progresistas. Vox. Ellos quieren tener el poder a toda costa. Y una advertencia, no van a parar. O les paramos o no van a parar. Vox acaba, y os pido lectura aquí, cerramos, nos movemos, pero Vox acaba de pedir la comparecencia judicial de todo el Consejo de Ministros. Ole, es que vaya. Carla Acuña, cuéntanos. Sí, Vox, que está personado como acusación popular en el caso Plus Ultra, acaba de pedir que vayan a declarar Pedro Sánchez y todos los integrantes del Consejo de Ministros que estaban presentes en el momento que se aprobó el rescate a Plus Ultra, la compañía aérea que se rescató con 53 millones de euros públicos y que el juez Calama sospecha que intermedió para ello Zapatero. Así que es noticia de última hora, las acusaciones populares se siguen moviendo y ahora Vox pide que declare como testigo Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros. Vox va a pedir que declare Pedro Sánchez y que declaren todos los ministros que se sentaron en aquel Consejo de Ministros y que de manera colegiada aprobaron el rescate. Su gobierno sostuvo que todo era intachable y ahora su gobierno no puede mirar hacia otro lado o esperar que le caiga un milagro del cielo. Que comparezca Sánchez, que explique quién abrió las puertas. ¿Va a suspender de militancia el PSOE a Zapatero como hizo con Ábalos? Lectura aquí.
una vez más, lo que pretenden es esto, es que se ocupen titulares diciendo, acusan al Consejo de Ministros y a todos los ministros de lo que sea, da igual. Por eso es importante el informe de hoy de la UCO, porque establece que el señor Peinado debería ir retirando ya de los autos contra Begoña Gómez la mayor parte de los delitos que le imputaba. Porque lo de hoy demuestra que no ha habido ni apropiación indebida ni administración desleal. ¿Cuál es el problema? Que es que en la calle se ha instalado que Begoña Gómez se lo llevaba crudo, que era ilegal la cátedra extraordinaria que ocupaba, que ha estado incluso estafando a la Universidad Complutense. Es todo falso. Y la propia investigación policial ya dice que es falso. Ahora cambia ese relato y consigue establecer en la calle que todo lo que ha escuchado durante casi 2 años es falso. Este es el problema. Y ese problema yo creo que somos responsables todos. Y lo digo porque también desde el punto de vista de cualquier demócrata hay que actuar, y lo digo como siempre lo he dicho, hay que actuar diciendo, oiga, esto no se puede dar eco a determinadas cosas, no se puede dar clic a cualquier barbaridad, no se puede pretender que esto es la rebeldía, esta manifestación que hemos visto, esto no es la rebeldía, esto es la reivindicación del fascismo. A ver, Jesús, a mí efectivamente me ha dado mucho miedo esa manifestación. Veo a Vox y a la extrema derecha envalentonados, y de ahí las declaraciones también del portavoz. Sobreactuando y también. me da miedo real ver esto en la calle y ver esto que está ocurriendo, porque pone en peligro la democracia. Lo de Begoña es un caso de libro de luego archivo, pero el daño que se ha hecho, reputacional, personal, familiar, es irreversible e irreparable. Y esto es lo que puede ocurrir también con el expresidente Zapatero. Esa es la Luego, intención, ¿quién va sí. a restablecer su reputación, su imagen, su vida, su familia? Esto es lo que está ocurriendo. Y lo de Begoña, efectivamente, han sido una cátedra legalmente constituida, como ha contado muy bien Antón Losada, lo sabemos en la universidad, que existen miles de cátedras, y además el enriquecimiento ilícito han sido 17.000 euros en 2 años, que dice el propio informe de la UCO que eso no es enriquecimiento ilícito. A mí me da más miedo el caso Begoña Gómez que esta manifestación. A mí me da más miedo que un juez quiera hacer política y que durante 2 años te tengas sentada en un tribunal mientras los medios de comunicación te devoran públicamente, mientras anulas a una persona, a una mujer, de poder dedicarse a algo laboralmente por ser la mujer de un presidente de gobierno de izquierdas. A mí me da más miedo el caso Begoña, porque fíjate tú qué casualidad, este informe de la UCO no lo ha filtrado el PP en uno de sus actos, no ha dicho Miguel Ángel Rodríguez que no va para adelante Begoña Gómez. Yo he echado de menos un tuit de Miguel Ángel Rodríguez o una declaración de un miembro del Partido Popular, también he echado de menos el ruido mediático. ¿Sabes qué el problema de esto? Que durante 2 años en las tertulias, en las grandes portadas de periódicos, en las tertulias de la radio, se ha contado que Begoña Gómez era una delincuente, y hoy nadie está pidiendo perdón a Begoña Gómez, hoy nadie está diciendo que ese juez y esa investigación no tenían ni puñetera idea de cómo funciona una cátedra en la universidad, y hoy nadie está diciendo que eso es hacer política. Hoy tenemos toda esta situación, el PNV asomando esto al fin de la legislatura y esta situación y esta escena este fin de semana en la calle. Rosa Villacastín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco huérfana, ¿qué quieres que te diga? Porque con lo que está pasando, ya no solo lo de Begoña, mira, yo he sido funcionaria por carrera en la Universidad Complutense de Madrid durante muchos años y sé cómo se hacían esas cátedras, o sea, es que no te dejaban pasar ni un ticket de un taxi. Si es que todo es alucinante lo que está pasando, pero es que está pasando también en los medios. Mira, esta mañana lloraba, cuando a las 6 de la mañana ha entrado Ángel Barceló, lloraba, porque digo, ¿qué nos va a quedar después de esto? ¿Cómo se ha ido? Bueno, pues porque la han echado. Así, y ella se ha tenido que ir, porque le pedían hacer cosas que ella no quería hacer por profesionalidad, por buena profesional. Entonces, y ahora ves esto, y ves la manifestación, y ves lo de Begoña, y ves lo que dice la Ayuso, que tendría que estar callada porque es que vive con un señor que todos sabemos lo que es, y con su padre que hizo, y con su madre, y con su hermano, todos. Y resulta, y luego ya el mar, que ese ya para terminar, que también tendrían que investigar lo que hizo en Castilla y León. Lo que hizo en Castilla y León para cargarse al presidente de Castilla y León para que entrase Aznar. Lo que hicieron en Galicia para cargarse también al presidente que era del Partido Socialista. Lo que van haciendo en todos los sitios donde no consiguen tener el poder. Y Feijóo no está siguiendo más que esa línea. Y bueno, y hay empresarios, pues como los del Grupo Prisa, que se ve que tienen mucha prisa, por cierto. Pero Barceló, perdóname. Rosa, no me metas en el lío, no. Barceló, que tú sabes que además yo la quiero mucho y que me tienes... Si tú, Villacastín viene aquí, se monta su escaleta Pero no te da propia. pena. Pero no te da pena. A ver, a mí que desaparezca ella, que desaparezcan los grandes periodistas, es que ya es lo que nos queda. ¿Qué nos queda si los políticos que han hecho cosas como Zapatero, fíjate tú, acabar con ETA, que eso es algo que nadie pensaba que podía conseguir, que lo han intentado todos los presidentes del gobierno y no lo han conseguido, lo consiguió él, que ha hecho cosas maravillosas de conseguir que la gente se pueda
casar con la persona que quieren, etcétera, etcétera. Fíjate la que le están... Porque aunque salga inocente de todo lo que están diciendo, le arruinan la vida a él, a sus hijas, a su mujer. Es que yo creo que tenemos que hacer algo. Yo no sé si está paralizado el Partido Socialista, no lo sé, pero hay que hacer algo. Porque es que dentro de 4 días vamos a ser todos. Vamos a ser todos, Javier. ¿Tú crees, Rosa, que esto es una ofensiva? ¿Tú crees que hay una... ¿qué exactamente? Una ofensiva, porque no se resigna, porque el señor Feijóo vino a Madrid convencido de que iba a ser elegido el rey del mambo, como le ha pasado siempre y como lo han elegido en Galicia. Y no ha sido así, y no puede soportar estar aquí de manos cruzadas, porque es que además no hacen ni una propuesta, ni una propuesta. Se oponen a todo. Entonces, es que no lo puedo entender. Pues chico, espera, si a lo mejor ganas, están ganando muchas comunidades. Eso sí, para pactar luego con Vox. O sea, que ahora Vox se presente cuando la gente que empezó con Abascal están denunciando que el señor Abascal se lo está llevando crudo. Pero, hombre, por favor. Pero, ¿Y Rosa, este va a denunciar a qué? ¿A Zapatero? Aquí hay 2 informes de la UDEF y hay un auto de un juez. Bueno, mira, yo no soy, experta en derecho no soy, pero te juro que me he leído todos los periódicos sabidos y por haber de abogados, de juristas, y yo no digo que todo esté mal lo que dice el juez, pero que evidentemente eso no es así y que yo creo que lo que pasa es que tiene que declarar y tiene que aparecer Zapatero para contar su verdad. Su verdad. Y luego veremos si creemos al juez o creemos a Zapatero. Eso lo vamos a ver, pero no puede dejar pasar más tiempo. Es que van a acabar con él, con sus hijas, con su mujer, con todos. Porque luego vete tú a decir que todo era un montaje, que el juez se ha equivocado, que el juez ha cogido lo de la UDEF, lo ha metido ahí. Vete tú a decir eso. Entonces tiene que salir. ¿Es el proceso? Tiene que ¿Tú crees salir, que no hay una pero pena, sin sino que esperar ya la ni un pena día. es el procedimiento? Totalmente. Yo creo que puede haber alguna cosa, alguna llamada que haya hecho, pero si es que no hay declaraciones de Zapatero. O sea, yo no sé si Zapatero se ha llevado, pero parece ser que los 400 y pico mil euros esos era la venta de la casa, que no se habían enterado los de la UDEF que había vendido la casa, por cierto. Entonces, ¿y tenemos que seguir confiando en la UDEF y en la UCO? ¿De verdad? O sea, todos los del PP, cuando hay un juicio, salen libres, se van a su casa, la Cospedal, el otro se van a su casa, están contentos, nadie dice nada, no hablan, no contestan y se van a su casa. Y los jueces están contentos. Y además, la jueza, si hacen una pregunta un poquito impertinente, pues les calla que la haga. Es que vivimos, de verdad, pero además es que ha sido en muy poco tiempo. Rosa, está hablando ahora mismo el Partido Popular sobre posible moción de censura. Dice esto, escucha. Compartir con ustedes. El foco hoy, el foco político e informativo hoy, está en lo que Zapatero ha hecho y lo que Sánchez hace, no en lo que Feijóo va a hacer. Y el foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Parece que siempre está diciendo no va a haber moción de censura y dice si el PNV cree que todo esto es irresponsable, que actúe, que tumbe a Sánchez. Pues a ver qué le pasa luego al PNV en el País Vasco. Que tenga cuidado. ¿Por qué? Que a lo mejor pierde las elecciones. Bueno, porque está Bildu que saca mucho y porque está el PSOE que saca mucho. Y a lo mejor tampoco consiguen ellos lo que esperan después de este discurso que nos han echado. Rosa Villacastín, que te quiero mucho, que te mando un beso y que eres absolutamente ingobernable. Que te mando un beso muy gordo. Es que soy muy mayor. Un beso. O sabia, una de las dos cosas. Cuídate mucho, un beso muy gordo. Un beso. Un beso. Yo digo que nosotros preparamos escaletas, les servimos un esquema, pero luego llega Rosa Villacastín y a partir de ahí empieza otro programa distinto. Bueno, y contado todo esto, ¿qué? Que tiene toda la razón en lo que ha dicho. Bueno, contado todo esto y servido todo esto, hay además una expectativa y una noticia ahora mismo que contiene el aliento. Puede haber paz en Oriente Próximo y hay una imagen que pese a todo eso sigue doliendo al mirarla y es esta. Porque los activistas que acudían a Gaza y que fueron, según el gobierno español, torturados por Israel, han sido recibidos así por la Ertzaintza en el aeropuerto en Bilbao. La Consejería de Interior va a abrir una investigación. Dice ha habido provocación por parte de algunos familiares, pero las cargas, échenle un vistazo, han sido, como van a ver, durísimas contra gente que venía de misión humanitaria.
chándals grises que están viendo son los uniformes de haber sido detenidos por Israel. No han llegado a cambiarse y la contundencia de la actuación es absolutamente incomprensible. Insisto, Interior en Euskadi dice hubo una provocación, pero la desproporción aparente. Habrá que ver después qué dice esa investigación, pero la desproporción es tremenda, duele a los ojos. Ana Pascual, ahí dice el gobierno vasco, investigación ya abierta. Sí, porque esa llegada fue muy convulsa, muy distinta a lo que habían previsto. Lo acabábamos de ver en las imágenes. Los agentes de la Ertzaintza actuaron con más violencia y lo que hicieron fue pues golpear a los activistas con porras, los arrastraron por el suelo, los redujeron y acabó habiendo hasta 4 detenidos. Los agentes dicen que lo que hicieron fue provocar, que estaban generando tensión y obstaculizando una de las salidas del aeropuerto, pero los activistas dicen lo contrario, aseguran que esto no es un caso aislado y, por tanto, el gobierno vasco va a iniciar una investigación y mañana comparecerá en el Parlamento Autonómico. Asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Loido. Asumo la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en esos incidentes se ajustó a lo que establecen las directivas que están en vigor. Y asumo también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación de ayer. Esta es la versión oficial. Hubo personas que provocaron esta situación. Fíjate que igual lo uno con que ahora hoy ha salido el PNV diciendo que el gobierno puede durar más allá en 2027, igual también quiere desviar la atención de lo que ha pasado, porque esto es gravísimo. Es decir, son personas que vienen en una misión humanitaria, de haber sido torturadas, haber sido también violentados. En Israel llegan a tu aeropuerto y mírate lo que les pasa. Lo que ha ocurrido con los de Bilbao es absolutamente inaceptable, o sea, es absolutamente inaceptable, y sobre todo con personas que no han hecho más que defender la solidaridad con el pueblo palestino. Y esto es parte de esa violencia que se está generando en nuestro país, que es lo que hay que absolutamente acortar. A mí me da la sensación de que el PNV tiene más que un problema con la actuación de la Ertzaintza en este momento en Bilbao, y yo creo que no solo divisiones, explicaciones y sobre todo entender que no puede haber provocación. ¿Qué provocación va a haber frente a Ertzaitzas prácticamente armados con porras por parte de gente que va a recibir a un equipo solidario? A mí me parece absolutamente inaceptable y muy pocas las explicaciones en Euskadi, y quizá por eso, insisto, el PNV sale hoy con lo que el gobierno no tiene que durar hasta 2027, igual para distraer la atención de un hecho gravísimo en Euskadi. Las imágenes son dantescas y creo que hablan por sí solas. Es decir, aquí no es un problema de provocación o no provocación, como parece que se está intentando vender, no, aquí hay un problema de proporcionalidad o no hubo proporcionalidad. O sea, esa yo creo que es la clave, lo que se tiene que dirimir en este caso, ¿no? Yo creo que las imágenes, en fin, lo estamos viendo en pantalla, hablan por sí solas, es evidente que ahí yo creo, en fin, no soy experto en esto, pero yo creo que ahí no hubo proporcionalidad, es evidente, estamos viendo las imágenes, no hubo proporcionalidad, y a partir de ahora lo que tiene que hacer el gobierno vasco es hacer una investigación, que es lo que tiene que hacer, me refiero, yo creo que está actuando el PNV en este caso, actuando correctamente, porque es lo que tiene que hacer el consejero, abrir una investigación, determinar, insisto, no si hubo provocaciones o no provocaciones, tiene que determinar si hubo proporcionalidad por parte de la Ertzaintza de su actuación. Además, yo creo que vamos a verlo, porque, insisto, el argumento y la explicación es que algunos familiares y que algunos miembros de esa flotilla intercedían, provocaron. Bueno, vamos a ver, échele un vistazo a cuál fue así la reacción de la Ertzaintza. Es de verdad durísimo ver cómo gente que viene con heridas que habían mostrado al bajar de aquellos aviones de torturas en Israel, choca y se encuentra con esto. Uno de esos activistas, lo están viendo, se lanza sobre el cuerpo de su compañero para ser él el que recibe los golpes, las porras. Pero es que vean ustedes cómo se ensañan algunos de estos agentes. En fin, es durísimo de ver, pero es mucho más duro todavía de comprender. Cuando hablan de provocación, lo argumentan diciendo que había mucha afluencia de pasajeros en el aeropuerto porque era la final de Champions de rugby en Bilbao, que había miles de aficionados que llegaban. Las imágenes que vemos lo que muestran es brutalidad policial. Es decir, los que tienen legalmente la capacidad del uso de la violencia no la han manejado en absoluto de una manera proporcionada y comprensible. De hecho, hay un dato que lo dice todo. 4 detenidos, 2 de ellos tuvieron que ser llevados a urgencias al hospital. De los detenidos, de los activistas. Es decir, golpeados en el suelo cuando están indefensos. Esto exige una investigación a fondo y unas responsabilidades que se asuman por parte de quien dirija el operativo, de quien dio las órdenes, etcétera. Porque no tiene ningún sentido
esa actuación que estamos viendo, que hemos visto en estos 2 últimos días, y que deja, insisto, a los detenidos por provocar incidentes, insisto, la mitad de ellos tuvieron que ser llevados a urgencias. Lo muestra todo, esa desproporción lo muestra ese dato. Todo esto, voy a pediros lectura, vamos a seguir, porque todo esto es quien viene de Oriente Próximo. Es quien, al bajarse del avión, se había levantado la camisa y había mostrado al mundo cómo había sido torturado por Israel. Estas imágenes que están viendo, estas eran las de bajar de la flotilla, después de haber sido retenidos por Israel. Esto es lo que habían recibido allí. Ojos morados, como están viendo, contusiones, como están viendo. Algunos de esos activistas, después de haber sido detenidos en Israel, tenían que ser trasladados así. Este fue el trato allí. Ahora este es el trato aquí. Todo esto, insisto, volviendo de una zona que a esta hora lo que está es conteniendo, y es probablemente la noticia más importante del día, la respiración, porque puede haber paz en Oriente Próximo. Puede terminar el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esto es lo que ha dicho Donald Trump y lo que luego ha matizado Donald Trump. Pero Trump ha anunciado un acuerdo de paz para matizarlo después. Pero dice esto. Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Yo no hago malos tratos. Y hay ya movimientos por parte del gobierno americano que se están traduciendo en bajadas, lo vamos a ver enseguida, de precio del petróleo absolutamente brutales. Pero en estos momentos, esperanza de que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán. Marco Rubio. Yeah, but what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. It's the right thing for the world to get done. The president's not going to make a bad agreement. And so I'm very confident, and we should all be very confident, that we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. Lo que tenemos ahora mismo es algo que, como en el caso de algunos que tienen truquis, el dinero lee siempre por adelantado. Los mercados se han ido moviendo siempre por delante, con información privilegiada o no, pero se han ido moviendo por delante. Bueno, a esta hora el petróleo está cayendo a plomo, se está abaratando, está entendiendo que puede terminar la guerra en cualquier momento. Sara Torremocha, esto es lo que estamos viendo en petróleo de momento, todavía no en surtidor. Sí, así es, Javier. El petróleo Brent ha descendido su precio. Ahora mismo, según la última actualización que hemos podido hacer, está en torno a los $94, lo que supone una caída en las últimas 24 horas de un 5%. Es así, estamos siguiendo muy pendientes esta evolución del petróleo debido a este posible acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que ya el Ministerio de Exteriores de Irán ha descartado que sea inminente, porque aseguran por estos cambios de posturas de la administración americana. Pero continuaremos muy pendientes de cómo evoluciona el petróleo Brent de referencia en Europa, y cómo asimila estos cambios de postura de acuerdo a esta guerra de Irán. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? La caída del petróleo es espectacular a esta hora. Podemos estar ante las últimas horas de conflicto. ¿Puede haber un acuerdo de paz ahora? Poder puede haber, por supuesto, ¿no? Y las partes están interesadas. Desde el primer momento Irán no quería este conflicto. Y Donald Trump tampoco quería este conflicto en esta forma. Desde luego que si alguien está haciendo esfuerzos para evitar que esto termine en la forma en la que parecía que iba a terminar, según lo señalaban incluso desde el gobierno iraní, es Israel. Porque no les interesa un acuerdo que reduzca los compromisos de Estados Unidos en Oriente Medio, que amplíe las prerrogativas de Irán en el estrecho de Hormuz, que pueda hacer que el control del Golfo Pérsico se escape un poco de su control, ¿no? Del de Israel y del de Estados Unidos. Así que por eso, a día de hoy, ambas partes reconocen que hay avances significativos, que ya es bastante novedad, ¿no? Que podamos hablar de estos avances, pero no de la inminencia de la firma del acuerdo. Para quienes nos están viendo, esto que ahora mismo está pasando, bajando el precio del petróleo, va a significar bajada, 1, al nivel que tuvimos, a los $70, o el precio no alto, pero sí medio, está aquí para quedarse. 2, en el surtidor esto lo vamos a notar. Bueno, sí que deberíamos notarlo. Es decir, existe la posibilidad de que si la paz es realista, es firme y es sostenida, lo cual es difícil porque implica también el compromiso de Israel, en Líbano, etcétera, se deba notar en el precio del combustible. Las dificultades a largo plazo o a medio plazo están sobre todo por las disrupciones que ya ha habido en sectores como los fertilizantes, en industria, químicos, etcétera, y por lo tanto se notarán en el precio de los alimentos y de otros puntos de la energía a largo plazo. Pero el petróleo en sí, además, tal y como estos globos sonda que salen ayudan a aliviar los mercados, debería notarse. En el surtidor ya sabemos que a veces funciona de otra manera. Hemos visto petróleo saltando de 70 a casi 105. ¿Vamos a volver a los 70? Tú dices debería notarse hasta volver como si nada de esto hubiera pasado.
no como si nada hubiera pasado, porque los daños de algunas instalaciones van a tardar meses y algunos incluso años, ¿no?, en volver a los niveles previos. Pero sí que hemos visto que se ha logrado evitar el salto a los 120, 150, precisamente por estos mensajes, ¿no?, que de vez en cuando hacen creer que vamos a un acuerdo de paz, pero yo hasta que no vea esas cláusulas, hasta que no vea esa implantación real, porque también tuvimos un acuerdo en Gaza y eso no ha significado paz en Gaza. Entonces, esto no nos garantiza que no vaya a volver a haber ataques en el Golfo Pérsico, que no se vaya a mantener la tensión por otra vía. Pero si la paz es definitiva y acaba con unas cláusulas que satisfagan mínimo a Irán, porque es el que estaba causando estas disrupciones en el Golfo Pérsico, pero también entiendo que a los países árabes no se va a notar de manera inmediata. Alejandro López Canorea, cuídate, gracias y un abrazo. Un placer, hasta luego. Estamos en horas decisivas. Ahora mismo estamos jugándonos precio de petróleo, recuperación económica y hay, insisto, dos guerras paralelas. Una sobre el terreno, otra en las redes. Y Donald Trump sigue jugando esto, como si esto fuera simplemente propaganda. Adela. Así es, porque las negociaciones están estancadas, pero parece que Donald Trump lo que le ha cogido es gustillo hacer estos vídeos, en algunos casos muy duros, gracias a la inteligencia artificial. Atentos a lo que publica la cuenta oficial de la Casa Blanca. Es un vídeo en el que Trump tira literalmente a la basura al presentador Stephen Colbert. Mira. Stephen Colbert es un presentador de la CBS muy crítico con él y a la que la cadena acaba de despedir, al parecer, por esas presiones presidenciales. Lo contento que se pone Trump, se cuela directamente en el plató, con la solapa, le tira al contenedor y se pone a hacer su típico bailecito. Pero aquí llega la contraofensiva, porque los usuarios han creado la réplica del humorista norteamericano. Es esta. Vamos, un donde las toman, pues con el aplauso del público. En esta ocasión es el presidente el que acaba dentro de ese contenedor, entre, como decía, los aplausos de los allí presentes. Pero Trump no pierde el foco en la guerra de Irán y lanza a través de su red social mensajes e imágenes como estas, amenazantes contra el país, grabados en los misiles. Todo mientras, en teoría, siguen en esa eterna negociación para lograr la paz. Hay también otras imágenes más explícitas, agresivas, duras. Aquí vemos cómo un avión con bandera estadounidense bombardea a los barcos iraníes que van repletos de personas que saltan literalmente por los aires entre las llamas. Una imagen que acompaña un mensaje escrito en castellano. También dice Trump, adiós a Hormuz, por cierto, lo dice y lo pone sin tilde. Y hello, hola a una de sus viejas obsesiones, territorios que el presidente considera que deberían ser suyos. La cara del presidente se asoma entre las montañas con un gesto amenazante. Vigila una tranquila aldea de Groenlandia. Es lo que hace a través de la IA. Esta es la imagen en directo y esta ahora mismo la reflexión de Felipe González. Garantista el juez, exquisito el juez, den tiempo al presidente Zapatero a ver si encuentra una vía para defenderse, pero hay que adelantar elecciones. A mí no me parece nuevo que Felipe González pida elecciones anticipadas. Ya lleva tiempo, porque su relación con el presidente del gobierno no es para nada buena y no está cómodo, tristemente, porque es socialista, supuestamente, con este gobierno y con este presidente del gobierno. No le gustan las políticas que lleva a cabo, no le gusta la visión plurinacional de nuestro Estado, no le gustan muchas cosas y lleva ya detrás de esta idea. Sí que me ha parecido correcto que reivindique la presunción de inocencia respecto del expresidente Zapatero. Faltaría más. Es que todavía no ha podido ni ir a defenderse. Vamos a ver qué explicaciones da, vamos a permitirle que se defienda. A ver si va a ser que a Felipe González no le gusta la democracia y no le gustan las reglas. No le gusta que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el gobierno que ha conseguido los votos en el Parlamento y no le gustan las mismas reglas que le hicieron a él, presidente del gobierno. Yo creo que no ha sido duro, estamos acostumbrados ya que la presunción de inocencia no se respete, faltaría más que la defienda. Yo creo que no ha sido duro con Zapatero, no vaya a ser que aparezca otro juez serio, riguroso, como Calama, como él decía, y le abra una investigación a él, porque es decir, se ha dedicado exactamente a lo mismo que Zapatero, solo que en el lado de la derecha. Felipe González lleva dando charlas, conferencias, formaciones, participando activamente del lobby, participando activamente del negocio de la consultoría. Felipe González es eso. ¿Dónde están las facturas de Felipe González? ¿Felipe González ha cometido alguna irregularidad? Quizás no, quizás por eso confía en la presunción de inocencia y por eso no tiene un tono tan duro como vimos el otro día con José María Aznar. Aznar
que estamos acostumbrados a que sea un poco bocazas y que siempre señale y que endurezca esa forma, ese dialecto que tiene contra el gobierno. Con Zapatero, fíjate, se cayó. No vaya a ser que de repente empecemos a ver y a regular la figura del expresidente del gobierno y empezamos a ver las cuentas, los pagos, las charlas, las conferencias, los fondos, los fondos que mantienen un genocidio que pagan Aznar. Por eso Felipe González, espero que dé las mismas cuentas y explicaciones que Zapatero. Yo no creo que haya que investigar a ningún expresidente, se llame Felipe González, se llame Aznar, se llame Zapatero. A todos. A ninguno. Yo creo que a ninguno, tampoco a Zapatero, si es que lo que se demuestra finalmente es que el único delito, que no es delito, lo digo con ironía, que cometió fue hacer lo mismo, hacer lobby. Es decir, hacer lobby es una actividad totalmente legal en España y a nivel mundial. Sí, es cierto, yo creo que en España tendría que regularse un poco más, o haber un registro de lobbies como ocurre a nivel europeo, eso sí que lo creo, pero insisto, yo creo que a nadie, porque yo este argumento ahora de no, investiguemos a todos, pues no, a ninguno. Es decir, a ninguno expresidente. No se puede investigar a Aznar. Hombre, pero vamos a ver, hombre, no, yo creo que si hay un delito, oye, pues nada, investigamos a todos los españoles, ¿está bien? Que investiguen a mí, que me investiguen a mí también, bueno, Sara. Tú tranquilo, Hugo, que en la lista no estás de los primeros, pero investigarán al resto de españoles que estamos a nadie, se investiga a las personas que tengan algún tipo de delito. Pero es que a lo mejor, ni a Felipe González, ni a Zapatero, pero si yo no te estoy diciendo que se investigue por investigar, me refiero que si esto va de investigar, porque algunos no saben diferenciar el tráfico de influencias del lobby y algunos creen que tener un patrimonio o vivir de alquiler es enriquecerse, pues que se investiga a José María Aznar, que tiene un gran patrimonio, que cobra presuntamente de fondos y de organizaciones de Israel, que tiene mucha pasta y que se investigue, ¿por qué no? A ver, está siendo, Zapatero, ¿no? Está siendo, en fin, fino Felipe González dicen que yo soy del PP. Si yo trabajara para el PP, ya habrían ganado, dice. Y dice algo más, dice esto sobre Zapatero. Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta, lo que nos afecta como personas, ¿no? Y me abruma realmente. A mí me ha impresionado mucho el auto y ahora, ayer por la tarde, decidí dejar de leer los informes de la UDEF. Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Pasó a ponerse al servicio de Pedro Sánchez. En parte se puede interpretar así. A ver, yo veo una contradicción evidente en lo que está exponiendo Felipe González. Es decir, él no ve capaz a Zapatero de hacer lo que afirma el juez, no lo que se demuestra o los indicios sólidos que hubiera en ese auto, sino lo que afirma el juez. No lo ve capaz, por lo tanto hay que entender que confía en su inocencia, pero a la vez pide elecciones anticipadas. Claro. Oiga, no, espérese, si él pide calma y tiene toda la razón, esto de, oiga, no caigamos en el titular rimbombante, impactante, etcétera, vamos a ir paso a paso. Entonces, no, aquí hay una precipitación y él, que no confía en la culpabilidad de Zapatero, a la vez dice que tiene que irse Pedro Sánchez. Oiga, no, a mí no me parece coherente, ¿no?, esa posición. Yo creo en ese sentido, Jesús, decir que no solamente pide elecciones ahora por el informe de la UDEF, que insisto, que yo no estoy justificando, porque yo creo que ningún gobierno debería convocar elecciones por un informe de la UCO, por un informe de la UDEF o por un informe. En todo caso, si hubiera condenas, por supuesto, entonces... Imagen en directo, a esta hora, sale Felipe González, escuchamos. Pero por favor, si he dicho lo que tenía que decir ahí, de verdad. De verdad que he dicho lo que tenía que decir. ¿Entonces considera que habría que haber elecciones en este mismo año? También acabo de decirlo, pero por favor. No, ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Sí. Y parece ofenderle a Felipe González que la prensa le pregunte. Claro, me imagino que, en fin, debutando hoy en la política, esto debe de ser sorprendente, que los periodistas te esperen a la salida. Los ataques a los periodistas, los medios de comunicación, yo creo que ya es hora en este momento de que salga. Bueno, iba a decir una cosa que me parece irrealizable, es que todos los periodistas nos uniéramos para condenar los ataques de cualquier político, me da igual que sea Felipe González, que sea Feijóo, que sea Santiago Abascal, que sea quien sea. Ojalá en el periodismo hubiera ese corporativismo para decir, mira, da igual, el político que sea, del partido que sea. En este caso hemos visto ataques clarísimamente en las manifestaciones de fin de semana por parte de la ultraderecha, por parte de... Hombre, que digas que en el periodismo no hay corporativismo, depende del lado que mires. Bueno, pues yo desde luego, ojalá, insisto, cuando atacan a periodistas, por ejemplo, Televisión Española, como insisto, claro, ocurrió este fin de semana, ojalá salieran todos los compañeros periodistas a condenar que hay clarísamente lo decís claro, un machista como ese Daniel Esteve de Desocupa, que en fin, que ha dicho semejantes comentarios a una compañera periodista, insultándole, incluso llamándole payasa. Ojalá, insisto, saliéramos ya los periodistas en unión, todos, da igual de la línea editorial que sea o del medio que sea, yo las inocencias, las actitudes inocentes me gustan mucho, me caen muy bien.
bien, pero eso es no entender que un medio de comunicación es una empresa que tiene dueños, que tiene propietarios y que está creada para defender determinados intereses. Y eso lo sabe todo el mundo. Y yo puedo defender la ética profesional y creo que los profesionales defiendan los ataques a la prensa, pero tampoco sin inocencia, como no tengo ninguna a la hora de escuchar a Felipe González. Tú decías que es hora de que los periodistas se defiendan entre sí. También es hora en este país de que sepamos qué hacer con los jarrones chinos. Quiero decir, no hay una oficina que garantice que los presidentes del gobierno tengan una actividad regulada, además por ley, para garantizar que la información privilegiada que han tenido presidiendo nuestro país, lo cual no es solo un honor, sino que además les da una información muy privilegiada, se vayan luego a hacer consultorías. Porque tú puedes hacer consultorías de vez en cuando. Felipe González tiene empresas y consulta para multinacionales, no consulta para otros gobiernos o para procesos de paz con la ONU. No, con empresas. Eso no es malo. Y por eso, lo que ha dicho hoy Felipe González, a mí me da igual, me voy a la conclusión, y es que sigue la misma conclusión que la manifestación del sábado de melancolía neofrancisca, que es que haya elecciones cuanto antes, porque lo que no soportan es no tener ellos el poder, ellos y quienes les pagan. Y vamos a seguir la pista del dinero, porque de verdad, creedme, detrás de estas alaracas en contra del gobierno de gente que ha escondido la corrupción como Felipe González, yo no voy a decir dónde está la X, pero toda España lo sabe. Es decir, gente como Aznar, que está muy de perfil, Sara tiene toda la razón, no sé qué, sepamos quién le paga los salarios. Por supuesto, el jefe del Estado, el rey de este país, que está teniendo que vivir a otro porque se le llamaba el comisionista con empresas. Es decir, acabar con esas prácticas requiere, una es lo que tú has dicho, regular los lobbies, cosa que en otros países europeos se hace, en España no. Y la segunda es que personas con tanta información privilegiada no puedan, por ley, tener acceso a hacer ni consultoría ni a trabajar para empresas. Esa es la tarea pendiente en esta democracia. A mí me parece relevante también que hoy que habla Felipe González del auto, y parece que ha leído el auto del juez Calama, en ese auto uno de los problemas que yo veo es que se confunden en el mismo relato ingresos de todo tipo. Y entre ellos están los ingresos que cobra Zapatero por dar conferencias, por intervenir en foros internacionales a través de una empresa que se llama Thinking Heads, que es la misma, por cierto, que ha organizado durante años las conferencias y las intervenciones de Felipe González o de José María Aznar, que tienen sus tarifas como conferenciantes. Es la misma. Anda. Y entonces es curioso que cuando decimos, no, habría que, pues sí, es que si lo metemos todo en la misma coctelera y lo hacemos sospechoso, entonces sí, habría que investigar también los ingresos que durante años llevan cobrando el señor González o el señor Aznar. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían palparse mucho. Yo no creo que la solución sea investigar a todos. Ahora, de verdad lo digo, Jesús, que entiendo que no es que investigar a todos, es que lo que digo es, si en un auto... A ver. Tú, no quiero poner ejemplos personales, pero a cualquiera, es que me da igual que sea Zapatero, que sea Felipe González, en un auto judicial no se pueden confundir los ingresos declarados, legales, que uno percibe por sus conferencias, tenga la tarifa que tenga, con los supuestos ingresos que recibe de una empresa que a su vez habría cobrado los servicios prestados para conseguir un objetivo empresarial. Es que no es lo mismo, y están en el auto unos y otros. Yo creo que aquí la clave del auto es determinar si esas conversaciones de terceros, porque ciertamente lo he dicho y quiero ser objetivo, y por supuesto respetar la presunción de inocencia, en este caso de Zapatero, que es el investigado. Es decir, no hay una conversación directa, pero sí que hay conversación de terceros. Indicios hay. Indicios para la investigación, desde luego hay. Insisto, hay indicios para justificar una investigación. Lo que de momento no hay son pruebas directas contra Zapatero. Eso desde luego no hay. ¿Que aparecerán? No tengo ni la más remota idea. Si no aparecen, pues entonces será imposible condenar a Zapatero. Hay ahora mismo un expresidente sobre otro expresidente. Tenemos a Felipe González comentando a José Luis Rodríguez Zapatero. Y las declaraciones son de traca porque cuanto más cerca a Pedro Sánchez, más duro el comentario. El primero, el juez exquisito, garantista, dice Felipe. La actuación hasta ahora del juez como juez de garantía es garantista, es extraordinariamente garantista, ya que ha sido bastante exquisito en cuanto a los pasos garantistas que ha ido dando. Y yo eso lo respeto. Y respeto la presunción de inocencia. Y a partir de ahí, consecuencias electorales. Felipe González. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones? Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. Debería haberlas y debería haberlas este año. Dice moción de censura, no. Sánchez es quien ha de disolver las cámaras y el gobierno. Chema Garrido, este es ahora mismo Felipe González en directo. Sí, efectivamente, Felipe González le estaba escuchando con mucha atención porque él se empeña en decir que no es del Partido Popular, pero lo cierto es que dice exactamente lo mismo que el Partido Popular. Felipe González hoy está diciendo que hace falta elecciones anticipadas en España, entre otras cuestiones por la corrupción que afecta a un expresidente del gobierno y que cerca al entorno de Pedro Sánchez. Pero ¿por qué Felipe González no pide elecciones anticipadas en Madrid? Porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso también le está investigando a su entorno familiar en investigaciones en curso. Todavía se está juzgando la corrupción que había de la expresidenta del gobierno, Esperanza Aguirre. Al final, esto demuestra que Felipe González
cuando habla y dice lo mismo que el Partido Popular. Es decir, sigue a pies puntillas el argumentario del PP y, por tanto, resulta muy difícil creerse que no está alineado con los intereses del partido de Alberto Núñez Feijóo. Pero él dice, si yo trabajara para el PP ya habría ganado, literal esto. Pues yo no sé si no trabaja para el PP, pero solo le veo en actos que benefician al Partido Popular. En algunos comparte acto con Juan Manuel Moreno Morilla o con María Dolores de Cospedal, y en otros aparece en solitario, pero reitero, dice lo mismo que los que dicen los del PP. Entonces, yo creo que se lo debería hacer mirar porque a lo mejor sí que está trabajando para el PP. Chema Garrido, Diario El Plural, cuídate, te mando un abrazo, amigo. Un abrazo, cuidaros. Lectura aquí. Debería haberlas. Vamos a volver a escucharlo, porque esta última declaración es ahora mismo crítica. Un expresidente del gobierno hablando sobre otro expresidente del gobierno y lanzando un mensaje al presidente del gobierno, de su propio partido. Moción de censura, no, pero escuchen lo que dice. Moción de censura, no, pero debería haber elecciones. Debería Sánchez disolver las cámaras. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No, dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones? Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. Claro. Tremendo. El argumento es tremendo. Si haces una moción de censura, quitas el foco de la opinión pública de Zapatero. Hay que mantener el foco ahí. Yo solo quiero decir dos cosas. Es muy curiosa la coincidencia, perdóname. Habéis escuchado a Borja Semper, ¿no? Sí, lo mismo. Es que ha dicho, el foco de atención tiene que estar en Pedro Sánchez y en Zapatero. Es muy curiosa la coincidencia. Eso tendrían que hacérselo mirar. Lo hemos escuchado hoy. Lo que importa es dónde ponemos el foco de atención. No importa el contenido que estemos discutiendo. No importa que haya pruebas. No importa. Lo importante es dónde se pone el foco de la conversación pública. Y esto, insisto en lo que dije antes, nos afecta a todos, a los que lo promueven y los que lo... Yo creo que Santa Olaya. Pero a ver si va a ser, con esta reflexión que hacía Maraña, a ver si la han metido en el grupo del argumentario y empieza aquí a decirlo tranquilamente. No, yo quiero decir dos cosas muy sencillas. Lo primero, decía Hugo, no podemos investigar a todos los españoles. No me has entendido si crees que esto va a investigar a todos los españoles. Estoy hablando de que si a Zapatero se le puede imputar presuntamente por 3 delitos, uno de ellos tráfico de influencias, por facturas, trabajo, por función de consultor, esos mismos delitos se podrían imputar a la figura o de Felipe González o de José María Aznar, porque se han dedicado prácticamente a lo mismo. Incluso me juego la mano derecha, la derecha que le gusta a los dos, en que ellos han ganado más pasta y tienen más propiedades. No con esto te digo que hayan cometido un delito como no lo ha cometido Zapatero presuntamente, pero el problema es que se ha investigado a Zapatero por algo que hacen y deshacen otros expresidentes. A esto voy, no con investigar a todos, sino con investigar a ellos. Y segunda cosa, a mí yo tengo la prueba del algodón para saber dónde trabaja cada uno y para saber quién es cada uno. Si Vito Quiles no ha ido a ningún acto, ni ha perseguido a Felipe González, como sí persigue a todo político de izquierdas o casi de izquierdas, preguntémonos para quién trabaja Felipe González, porque no hay acto del Partido Socialista, no hay acto de Podemos, no hay acto de Izquierda Unida, no hay acto de Sumar que no estén los agitadores a la puerta. Si Felipe González puede estar tranquilo, como está Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón, que nunca contestan a la pregunta de estos dos agitadores, a los insultos de estos dos agitadores, Felipe González, oye, ¿dónde trabajará? No lo sé, prueba del algodón, reconozco que está del facha Goldón. Reconozco que está muy entirado, Sara, pero creo que en este caso hay más una cuestión personal. Una cuestión personal de Felipe González contra Pedro Sánchez. Que es económica, bueno, económica no, del dinero. Yo creo que hay cosas... Es económica. Yo creo que hay cosas que son evidentes. Que se llevan mal, yo creo que es evidente. Es decir, no creo que haga falta aquí, hacer una investigación exhaustiva para ver que se lleva mal. Bueno, porque Felipe trabaja para empresas que se pueden estar fastidiando desde el gobierno, va de pasta. Y porque quizás la ideología es su bolsillo. Felipe González, como parece que es evidente, es un tío muy egocéntrico que no le ha dado el foco que parece que quiere por parte de Pedro Sánchez. Y ya está. O sea, también hay cuestiones de personas. Que luego Felipe González tenga sus negocios, indiscutiblemente. Es un lobista además que en fin, que legalmente hablando tiene negocios con empresas privadas, como es evidente. Pues sí, claro, evidentemente que sí. No lo digas muy alto, es evidente que sí, yo quiero ser objetivo, pero yo creo que en este caso pesa más la parte personal que tiene contra Pedro Sánchez, y yo creo que además fue una cuestión de ego, una cuestión personal que no la parte económica. Que no es ego, que mira lo que pone detrás, Asociación Valenciana de Empresarios, mira dónde está hablando, en foros empresariales, que Felipe González defienda la iniciativa privada de las empresas. No, pero que no va de eso, Hugo, ¿dónde está hablando? En la Asociación de
las víctimas de la DANA? No. ¿Dónde está hablando? ¿En una asociación de barrio vecinal? No. ¿En una universidad pública? No. ¿En un instituto público? No. En foros empresariales, que Felipe González se dedica al mundo empresarial. El mismo mundo empresarial que la izquierda desde el gobierno les toca el bolsillo. Que Felipe González no está contra Pedro Sánchez por ideología, que también, sino por su bolsillo. Felipe González se dedica al mismo negocio que José María Aznar, que es a forrarse por ser partícipe del entramado empresarial que hay en este país. Felipe González está más cerca de Florentino Pérez que de Pedro Sánchez. A ver si así lo entendemos mejor. Que tampoco el PSOE es comunista, Sara. Me refiero No, claro que no. De todas maneras, lo más grave... A ver, claro que yo creo que lo más grave es la falta de respeto a la democracia. A ver, ha habido unas elecciones y tienen una duración determinada. Vamos a respetar la democracia y lo que han decidido los españoles, y las elecciones se convocarán cuando proceda y por quien tiene la potestad de convocarlas. Pero esto de estar permanentemente pidiendo elecciones y no respetando a la democracia, Claro. esto no se puede tolerar. Mira, Los que somos demócratas, gane quien gane, tenemos que respetar el resultado legítimo que dan las urnas. Pero lo que tú piensas que es absolutamente correcto. Es decir, el problema está en que está muy estudiado y muy demostrado que la extrema derecha precisamente lo que ataca es, y esto de verdad que está estudiado, son los principios de la democracia liberal, ni siquiera lo del progresismo. Es decir, la idea de la separación de poderes, lo sabemos desde Víctor Orbán en Hungría, lo que han intentado Giorgia Meloni en Italia. Es decir, el objetivo de la extrema derecha es llegar al poder para cambiar las estructuras del Estado y poder hacer que una clase económica determinada sea la que esté por encima del poder político. Por supuesto que es un ataque a la democracia. Por eso, esto de normalizar los ataques a la democracia, a mí me parece que es normalizar, en cierta medida normalizar la larga suma del fascismo que en este país sufrió durante 40 años. Por eso, cuando les veo con esa melancolía, con el aguilucho, con las banderas preconstitucionales no fascistas de este país, o con la esvástica avanzada en una manifestación, me parece que están sobreactuando. Creo también que es una salida un poco sobreactuada, un poquito histérica por parte de la extrema derecha, diciendo, qué valientes somos, qué fuertes estamos ahora. No, no estáis tan fuertes, estáis deberes, y por eso pedís democracia, elecciones anticipadas. Espérate, yo aviso en este programa ya desde ya que como no ganen las elecciones dirán que hay fraude electoral, porque esta es otra constante de la extrema derecha, tú lo sabes, bueno, hemos hablado en caso de hacer. Estados Unidos o en caso de otros países, que cuando no gana anuncian un fraude electoral. Y esto en España es mejor que lo vayamos sabiendo por verlos venir, quiero decir, ¿no? Pero qué Por eso, casualidad. el hecho de que Felipe González les haga caso en la raíz última del ataque, que es queremos el poder ya porque esta gente no puede estar en el poder, me parece tan preocupante, ¿no? Es decir, de todas maneras, lo que diga Felipe González a mí sinceramente no me importa demasiado. Me preocupa bastante más lo que diga el juez y el ataque mediático político por tierra, mar y aire que está desarrollando la extrema y la extrema derecha. Yo no tengo dudas, no tengo ninguna prueba de que Zapatero sea culpable o no. Yo no voy a defender a Zapatero. Lo que sí denuncio es que hay un ataque político, policial y judicial a este gobierno. Vamos, es una obviedad, me parece a mí, desde hace unos años. O sea, no es nada nuevo y me parece peligroso, la verdad. He comentado estos días que del auto hay cosas que me llaman la atención, y una de ellas es esa expresión que estaba, y era para mí muy inquietante, estaba en la sentencia que condenaba al fiscal general, que era eso de o lo filtró él o su entorno. Sí. Y esto de él o su entorno me preocupa que esté en este auto también. Pero de lo que hemos vivido esta mañana, de las declaraciones en directo de carácter político, me parece que es muy interesante esa coincidencia de que se hable más de dónde hay que poner el foco de atención que de los contenidos de las cuestiones políticas que estamos tratando, políticas o judiciales, que es muy interesante. Entre otras cosas porque Felipe González es representado por la misma empresa a la que se acusa de ser una empresa hueca. Claro. La misma empresa que representa a Zapatero es la que representa a Felipe. En fin, a esta hora lo que tenemos es Perdona, esto. y Aznar como conferenciante también, por lo menos durante años. Felipe González a esta hora pide elecciones anticipadas. Seguimos. Que vendió una casa, él vive de alquiler. Es que es ridículo que en el auto se recoge la cancelación de la hipoteca, pero no se recoge el flujo de dinero, no se recoge la venta de la casa. Tengo acceso a determinadas personas que no tienen, a las que no tiene acceso el ciudadano o la ciudadana común. Obviamente, es un trabajo perfectamente legal que ejercen también Aznar y Felipe González. ¿Por qué es el presidente Zapatero al que se le abre en canal? Pero es que un padre no puede trabajar con sus hijas. Este es ahora mismo el recorrido y el impacto político y penal que toda esta situación deja. Toda esta es la última hora. Y a partir de aquí, movimientos políticos. El PNV ha lanzado la primera salva diciendo sería irresponsable cruzar el Rubicón de 2026, agotar la legislatura. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Miedo, ¿qué responde Moncloa?
Pues que no va a haber adelanto electoral, respetan esas palabras, pero no las comparten, no tienen miedo a una moción de censura porque saben que los números no le dan al Partido Popular y se aferran a esos matices del PNV que ahora dicen que no apoyar a Sánchez no es lo mismo que respaldar a Feijóo, una tranquilidad que aquilata el socio minoritario que asegura Sumar. Queda un año por delante para seguir sacando adelante políticas progresistas. Con todo esto, el Partido Popular hoy aprieta al PNV, dice: si quiere actuar, que actúe. Hablar es gratis. Esta es básicamente la idea, el mensaje que lanza Génova. Marta Ita. El Partido Popular, Javier, aleja por tanto la posibilidad de presentar una moción de censura. Dicen que no quieren especular y consideran que en todo caso el foco hay que ponerlo en el presidente del Gobierno y en José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, como decíamos, los populares elevan la presión sobre el PNV y les piden que actúe. Lo ha dicho su portavoz aquí en Génova. Dicen que si de verdad creen que es irresponsable agotar la legislatura más allá de 2026, tienen que dar un paso al frente. Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente. ¿Cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable? Debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. El foco político e informativo hoy está en lo que Zapatero ha hecho y lo que Sánchez hace, no en lo que Feijóo va a hacer. El foco está donde tiene que estar. Los discursos hoy del Partido Popular, el foco, y de el propio Felipe González, el foco, están exactamente alineados hoy. Y a partir de aquí, caliente la calle este fin de semana. Esta ha sido la imagen que hoy está provocando todo tipo de reacciones. Una manifestación por la regeneración con Víctor de Aldama, el hombre acusado en la trama de hidrocarburos. Esperanza Aguirre, la mujer de las tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid, quienes fueron protagonistas de las tarjetas Black, los hombres de Desocupa, todos ellos gritando cosas como estas. Una manifestación contra la corrupción, donde curiosamente algunas de las cabezas visibles eran ellos: Esperanza Aguirre, Víctor de Aldama y Daniel Esteve de Desocupa. La más visible, la que fuera la máxima lideresa del Partido Popular de Madrid. Esperanza Aguirre rodeada de corrupción. A mano derecha Francisco Granados e izquierda Ignacio González. Y que recientemente fue señalada en el juicio de la Púnica por el que fuera uno de sus hombres de más confianza. Por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que decide montar la fundación. El presunto cabecilla de la trama de corrupción que afectó al PP de Madrid lo dejó muy claro. Que no se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta. Sin embargo, ahí estaba Aguirre. Vigilando, porque yo debería haber vigilado mejor. Protestando contra el gobierno por corrupción. Otro de los que apareció entre la multitud fue él. Víctor de Aldama, el comisionista implicado en hasta 5 causas de corrupción, entre ellas el caso Ábalos y el caso Hidrocarburos, por los que la UCO y los jueces instructores le señalan como el nexo corruptor. Y junto a él, Daniel Esteve, el líder de Desocupa, quien ha protagonizado momentos de tensión como este. Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Insultando a nuestra compañera de malas lenguas. Si insulto a la basura, no considero periodista. Y acosando a otros periodistas de esta casa. En medio de estos personajes, caras del PP y de Vox entre los manifestantes. Gritos e insultos también al presidente del gobierno. Y entre los carteles levantados por los manifestantes destaca este, una pancarta con la cara de Franco y con un mensaje de agradecimiento al dictador por 4 décadas de seguridad que el ministro Puente ha colgado en redes. Que lo han llamado Marcha por la Dignidad. Nostalgia, insultos y cargas policiales. Una parte de los manifestantes se salió del recorrido previsto.
con el objetivo de alcanzar el Palacio de la Moncloa y cortar la A6. Tensión que aumenta cuando algunos deciden saltarse el cordón policial y los antidisturbios emprenden las cargas. Son las caras y las cruces de la manifestación contra la corrupción. La presión que está habiendo sobre periodistas y medios de comunicación empieza a rozar lo irrespirable, lo insoportable. Y se está viendo a todos los niveles, hasta en la calle. Esto es lo que han vivido nuestros compañeros en Malas Lenguas cuando cubrían esa manifestación. ¿Se arrepiente usted de haber amenazado a periodistas? ¿A qué periodistas? Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Con lo cual, si insulto a la basura, no considero periodista. ¿Y usted qué cree que con la violencia se va a algún lado? No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representa. No se lo pregunto a usted. No, yo te lo pregunto a ti. No he venido aquí a contestar, he venido a preguntar. Yo no te voy a contestar a ti. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero. Venga, muchas gracias. La risa de Víctor de Aldama de fondo y la presión de frente es intolerable. Hoy preguntado Vox dice esto fue una marcha cívica de la sociedad civil. Quiero hacer un elogio claro de la marcha por la dignidad celebrada el sábado en Madrid. Porque esa marcha no fue propiedad de ningún partido. La marcha por la dignidad fue una expresión sana, patriótica y valiente de la sociedad civil. Fue la voz de una España que no se resigna a vivir gobernada por una red de mentiras, favores, corrupción y chantajes. Todo esto es lo que a esta hora sigue abierto, además de una investigación interna por parte de la Ertzaintza después de que sus agentes protagonizaran esto. Los integrantes de la flotilla que había acudido a Gaza llegan al aeropuerto. Y estas son las cargas de la Ertzaintza. La contundencia de la actuación ha sido justificada por el cuerpo diciendo que hubo provocaciones, pero vean ustedes las descargas de los agentes. Son activistas en ocasiones en el suelo y golpeados como están viendo. Hoy Interior, hoy la Consejería Vasca dice que se va a investigar la actuación policial y la provocación previa. Ana Pascual. Sí, y no solo se va a investigar, sino que mañana en el Parlamento Vasco van a dar más explicaciones ante algunos partidos que piden la dimisión del consejero de Seguridad por esas imágenes que hemos visto en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los integrantes de la flotilla. Lo veíamos en las imágenes, son cargas policiales brutales, hubo golpes con porras a los miembros de la flotilla, empujones, arrastras los llevaban por el suelo después de reducirlos y bueno, pues ante eso el gobierno vasco ha dicho que va a iniciar una investigación, pero que no solo va a ser a la Ertzaintza, sino también a los propios activistas, porque pudo haber provocaciones y también empujones antes. Y horas de presión en estos momentos al gobierno. La que acaba de lanzar Felipe González es la última bala contra el Ejecutivo. Expresidente del Partido Socialista, comentando la situación de otro expresidente del Partido Socialista, para decirle al actual presidente del Partido Socialista que convoque elecciones, que esto se ha acabado. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones? Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. Manuel Rico, director de Público, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Felipe González pide disolución de Cortes, no moción de censura, sino convocatoria electoral antes de que acabe el año. Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que Felipe González coincida en su estrategia con el PP no es algo nuevo, ¿no? Ha ocurrido durante los últimos meses. Es significativo que ocurra en estas circunstancias y bueno, es también significativo que él habla desde la postura de alguien que lidera la oposición, no dice yo presentaría la moción de censura, imagino que le han preguntado por eso. En este momento no. En el tema de fondo, obviamente,
tiene una parte de razón desde la estrategia del PP, que es no quitar el foco de algo que es muy dañino para el gobierno socialista y que es, por lo tanto, favorable, en teoría, para el PP. Entonces, digamos que aquí lo llamativo es desde dónde está razonando Felipe González, ¿no? Pero es verdad que hay una presión muy potente y en el tema de las elecciones anticipadas, también el PNV este mismo fin de semana ha ido por ahí, ¿no? Yo creo que esta semana una parte de la estrategia de quienes quieren poner punto final a este gobierno cuanto antes es presionar al máximo al PNV, ¿no? Que esa presión se incremente antes de la declaración de Zapatero ante el juez la próxima semana, el día 2. Es llamativo, lo comentaba también Maraña, esa coincidencia de estrategia. Porque efectivamente, vean ustedes el calco. La clave es, dice Felipe González, no distraer el foco. Es exactamente la misma expresión del Partido Popular, de Borja Semper. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no, porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. El foco político e informativo hoy está en lo que Zapatero ha hecho y lo que Sánchez hace, no en lo que Feijóo va a hacer. Rico, Maraña, dice el Partido Popular, dice también Felipe González, hay que mantener el foco, que es que la presión. Bueno, a ver, el foco es obviamente que se hable de Zapatero, que se hable de este sumario judicial y que eso ocupe absolutamente todo el foco, ¿no? La estrategia de Feijóo desde hace tiempo es que él no presenta una moción de censura porque eso le pondría a él en el centro y por lo tanto la presión es sobre el PNV y sobre Junts, no lo olvidemos, un Junts que tiene una situación muy peculiar en Cataluña donde claramente las encuestas dicen que la Alianza Catalana está muy por delante y que por lo tanto pueden tener una tentación muy clara también de mover el avispero, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es una estrategia en la que efectivamente Feijóo y Felipe González coinciden en el hecho de poner una doble presión, por una parte sobre los socios de gobierno, bueno, PNV y Junts ya no lo es, ¿no? Pero PNV y Junts, por otra, en el propio Sánchez para que se plantee un adelanto electoral, ¿no? Porque la cosa no resiste, en palabras de ellos, ¿no? Sí, en el plano judicial estamos cargados de dudas, ¿no? Uno lee el auto del juez, lee los informes de la UDEF y ve un montón de cosas que te hacen dudar y que desde luego no encontramos, yo no he encontrado la prueba de fuego que digas, bueno, es que Zapatero está pillado. No, Zapatero está negando las principales acusaciones que se le hacen y veremos el sumario, pero hasta ahora hay muchas dudas sobre lo que se establece en el auto. Sin embargo, yo creo que no hay dudas sobre lo que es el efecto político que se busca. Y esta mañana hemos vivido ejemplos clarísimos de pinzas, oye, intencionadas o no, pero desde distintos sectores que nos vuelven a poner en la situación que estuvimos a principios del verano pasado, cuando estalló el caso Cerdán. No podía resistir el gobierno una semana más y ahora con el asunto que afecta a Zapatero se está buscando el mismo efecto. Ir a elecciones inmediatamente con la confianza por parte de la derecha, y no sé si de Felipe González, de que habría un cambio de gobierno. Manuel Rico, cuídate, gracias, un abrazote. Gracias a vosotros, un abrazo. Y ahora mismo está la clave. Felipe González diciendo esto. Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como personas, ¿no? A mí me abruma realmente. A mí me ha impresionado mucho el auto y ahora, ayer por la tarde, decidí dejar de leer los informes de la UDEF. Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo, que pasó a ponerse al servicio de Pedro Sánchez. En parte se puede interpretar así. Hoy Felipe González defiende la presunción de inocencia de Zapatero, pero sobre todo defiende al juez. La actuación hasta ahora del juez como juez de garantía es garantista, es extraordinariamente garantista, ya que ha sido bastante exquisito en cuanto a los pasos garantistas que ha ido dando. Y yo eso lo respeto. Y respeto la presunción de inocencia. Santa Olaya, Hugo. Bueno, ahora que estamos tan observadores y tan exigentes con las cuentas de los expresidentes, espero y entiendo que podremos saber si este foro se le ha pagado. Entiendo y espero que Felipe González tendrá mucho cuidado, no vaya a ser que un juez le impute por cobrar de este tipo de foros, porque yo creo que este foro, por lo que sea, lo ha cobrado, como lo cobraban otros expresidentes, y ese no es el problema. El problema es que los mismos delitos que se le imputan a José Luis Rodríguez Zapatero, presuntamente, se le podrían imputar a expresidentes como Felipe González y José María Aznar, que han hecho exactamente lo mismo. La labor de consultor, dar formaciones, dar charlas, dar conferencias en España y por el mundo, pero por lo que sea no se habla de eso. Claro. Y entiendo que
que no solo respeta la presunción de inocencia, porque así debe ser en un Estado de Derecho, sino que además lo hace con un tono en el que no critica excesivamente a José Luis Rodríguez Zapatero. No vaya a ser que le investiguen a él, pero que esté tranquilo, que está en el grupete de Aznar, en el grupete de Rajoy y en el grupete de la derecha. A la derecha, por lo que sea, en este país no se le investiga. A ver, en primer lugar, a Zapatero no se le está investigando por hacer lobby. Bloquearon las cuentas del novio de Ayuso, por cierto. Bueno, que me parece bien que se investiga a todo el mundo. Yo abogaría porque la policía investigara a los casi 50 millones de españoles, según tú, ¿no? Que es lo que estás prácticamente pidiendo. Que se investigue. Bueno, no creo que esa sea la solución, lo decía. No creo que esa sea la solución, Sara. No creo que sea la solución. En primer lugar, lo que se le está investigando a Zapatero, se lee en ese auto, no es por hacer lobby, sino es por conversaciones de terceros, que sí que es cierto que de momento no hay pruebas directas contra Zapatero. Entonces, si yo mañana soy un tercero contigo, te digo que Felipe González ha robado, ¿le van a investigar? Tú y yo mañana somos dos terceros. Si tú y yo tenemos una conversación donde yo digo que Felipe González participa en una trama, ¿le van a investigar? Pero que no te mis palabras, Sara, que yo no estoy diciendo en absoluto que Zapatero sea culpable de nada. Estoy diciendo que en estos momentos hay conversaciones de terceros y hay indicios. Sí, claro. Te estoy diciendo, creo que hay indicios. En la misma balanza. La pregunta ha sido muy clara. Creo que hay indicios para investigar a Zapatero. También creo que de momento no hay nada directo contra Zapatero. Absolutamente nada directo contra Zapatero. Esa es la realidad. Y presunción de inocencia Zapatero también. Vale, puedo decir una cosa. Estamos hablando de facturas y estamos hablando de dinero. Yo te estoy diciendo que si mañana tú y yo tenemos una conversación en la que decimos que Felipe González o José María Aznar está detrás de una trama, mueve dinero y por lo que sea está facturando toda la pasta que presuntamente creemos que está facturando, ¿se le va a imputar a Felipe González? Porque eso es lo de José Luis Rodríguez Zapatero. Lectura de los dos, terminamos con otro vocabulario. Yo puedo tener muchas dudas, lo que no tengo es inocencia a la hora de mirar lo que yo entiendo y obviamente que es una ofensiva política, judicial y policial contra una forma de ver España para que gobiernen determinados que se manifestaron este sábado añorando a Franco y cuando ellos gobernaban y que no toleran que haya otras personas en el gobierno. No ver la ofensiva política me parece un error. No hay ninguna prueba concluyente, ni tampoco con los dos informes de la UDEF. No hay ninguna prueba concluyente y estamos ante una situación que yo pediría prudencia. Prudencia también a los medios de comunicación. No se puede condenar a una persona porque esto es irreversible. No hay vuelta atrás y se está acabando con una persona, con su familia y bueno, con su reputación. Pues así cerramos hoy, pendientes de efectivamente el traslado a las partes que ha comenzado ya. El volcado a la nube está ya en marcha, llegará en las próximas horas. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887766781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.